cuando ya el momento de llevar la guitarra a Juanes, y me acuerdo que se la entrego al man, y el man siente por detrás que yo le hago así en el switch del wireless, que lo prendo, y voltea y me dice, parce, con todo el key de estar prendiendo, no sé, a 10.000 personas que hay en el público, me dice, Chepe, no me volvás a entregar una guitarra apagada en tu vida, no me volvás a entregar una guitarra apagada en tu vida. Y yo como... O sea, la labor como Guitar Tech es uno poder resolver como rápido, tener, o sea, estar en la jugada, estar muy presente y muy atento. En el caso de Juanes, por ejemplo, y Daza en especial, yo cambio cuerdas cada 3 shows. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, ahorita te cuento otra historia así terrorífica. Fue cuando tocamos con Rolling Stones. Ok, no jodas. O sea, estar ahí fue muy increíble, pero fue horrible. No fue jodas. muy difícil. No, pues contar la historia ya. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Estamos de verdad muy emocionados compartiendo con ustedes estos espacios, ver los comentarios que nos dejan ahí en las redes, en YouTube, en Spotify. De verdad que son un aliciente para seguir camellando en este proyecto tan bacano del Voltaverso. Hoy tengo un invitado especial que afortunadamente se logró coincidir su agenda con que pudiera venir acá, que conversáramos un rato. Es una persona que tiene una experiencia, un conocimiento y una trayectoria de muchos años, una gran persona, y quiero presentarles con mucho cariño a José Pablo Arbeláez. José, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Lelo, muy bien, muchas gracias. Pues nada, gracias al Voltaverso, hombre, primero por hacer este espacio y la historia que estás contando a través de tantos personajes, y pues por darme la oportunidad de venir hoy acá. Parce, no, a vos por sacar el tiempo, verdad que hacía rato te tenía ahí en la mente y yo tengo que invitar a José, y bueno, te escribí, coincidió con que estás acá pues sí, en Medellín. Total, fue bueno, como de una, o sea, fluyó ahí derecho, sí, una nota. Sí. Oíste, hombre, José, yo quería pues primero que empezáramos hablando de cómo fueron tus inicios en la música. Sí, o qué, pues como, digamos que yo te conozco a vos hace muchos años, uh-huh. y siempre te he recordado con la guitarra, tocando, con tu estudio, pero ¿cómo construiste todo ese mundo? ¿De dónde salió todo eso? Sí. Pues a ver, hay muchas cosas que me llevan a mí a lo que ahora soy, obviamente. Porque desde muy chiquito, ¿cierto? Yo tenía una prima pues mucho mayor que yo, ¿cierto? Yo soy de 4 primos, 5, contando a mi hermano. Soy como el menor de todos, ¿sí? Okay. Antes tenía una prima que le encantaba el pop de los 80s, era fanática de Menudo, de Prince, se vestía como Madonna, ¿sí? Okay. Entonces la influencia estuvo bastante por ese lado familiar, ¿cierto? Veracruz Estéreo, pues uno en esa época no tenía ni Facebook ni redes sociales, sino que era emisora, hermano, y llamé a las emisoras a molestar, de hecho, a decir, sé, cualquier vaina, jugar rin, corre, o sea, como hacer travesuras. Pero yo tengo muchos recuerdos, a ver, me acuerdo a los 4 años, montado en una caja de cartón, escuchando Beat It de Michael Jackson, y escuchando Mr. Roboto de Ted Nugent, okay. Jugando a que estaba en una nave espacial, ¿sí o qué? Entonces la música por ese lado a mí me tocó mucho. Por el lado de mis padres, mi mamá disfrutó bastante, ella es del 44, entonces disfrutó bastante como esos finales de los 50s y los 60s, y le encantaba la música como americana, ¿cierto? Entonces sí. Para mí Roy Orbison, Ray Charles, todo eso fue, o sea, siempre estuvo de chiquito, a diferencia de muchas familias donde la música que escuchaban sus padres era música de antaño. Sí, ¿cierto? Sí. Mi papá era un ingeniero mecánico
que también tuvo mucha influencia en mí en cuanto a lo constructor y en hacer cosas y las herramientas y en una lógica mecánica. Ahí voy entendiendo cosas tuyas. Sí, o sea, de ahí viene todo realmente. Sí. Entonces, pero mi papá tenía otro lado y era muy romántico, muy melancólico, ¿cierto? Un poco alcohólico también, ¿cierto? O sea, ese es un mal de muchas familias paisas. Workahólico, muchos cólicos confluyen como en él, y de hecho también una persona que me confrontó a muchas cosas. A los 8 años fácilmente me estaba diciendo mi papá: mírate en el espejo y pregúntate tú quién eres. Entonces imagínate yo a los 8 años en un espejo, hey, ¿yo quién soy? So, hay una parte de introversión que viene muy de ahí, ¿cierto? Para irme un poquito más allá también, por el lado de mi mamá siempre nos habló de mi bisabuelo, sería, o sea, el papá de mis abuelos. De mi abuela en particular, era el doctor Alonso Restrepo, que era un médico y un catedrático, pues, como de acá. Entonces, a ver, yo a veces le he tirado mucho a la genética, ¿cierto? De hecho, por eso me operé también, ¿cierto? Hasta aquí llegó el último de los mohicanos, ¿sí o qué? Pero yo he sido muy empírico siempre, he sido de una lógica muy personal, muy de un análisis mío y de preguntar también. Entonces, no sé, creo que todas esas cosas tienen que ver un poco como en la materia que me, ¿cierto? Como que me arma a mí. Lo que te moldeó y te dio forma, sí. Muchas cosas también. Tenía, por el lado de mi mamá, tenía una hermana que era diseñadora. Yo era soy súper amigo de Sebas, mi primo, ¿cierto? Primo hermano. Y por el lado del diseño, entonces allá habían caladoras. Yo aprendí a cortar madera en caladora desde muy peladito, ¿sí o qué? Y hacíamos guitarras de balso. O sea, de triplex y balso. Las tapas eran de balso y el cuerpo era... No, las tapas eran de triplex y el cuerpo era de balso, ¿cierto? Y pues nada, Motley Crue, entonces había una... Yo me acuerdo que yo tenía una guitarra que era hecha, parecía el bajo de Nicky Six, ¿cierto? Mi papá, siendo ingeniero mecánico, entonces buscábamos la manera de hacer unos micrófonos. Entonces comprábamos de esos lavaliers chiquiticos que venden en la cascada y los metíamos en un enclosure como de aluminio, ¿cierto? Y pues la idea era montarle los micrófonos. Eso nunca trascendió a ningún lado. Ajá. Yo me acuerdo con mi guitarra con cuerpo de Nicky Six y diapasón de balso, diciéndole a la empleada de servicio que era de Amagá. Entonces yo le decía: Alba, pues vos que conoces esos manes que tocan guitarra y toda la cosa, ¿vos qué decís? ¿Le abro hueco a esto? No, ya, pues claro, las guitarras tienen un hueco, hay que abrirle un hueco. Entonces la guitarra está chuzuda, ahí le abrí su hueco y bueno, eso no fue a parar a nada. Luego un ukelele de mi mamá le puse yo veía que las guitarras tenían palanca. Le puse una de estas llaves de pipeta de gas, no, como de esas llaves de paso de gas. Sí. Se la metí ahí al ukelele, ahí acabé con el ukelele de la mamá, ¿sí o qué? Todo lo que me regalaban lo desbarataba, y trataba de armarlo, porque obvio, perdón ahí, pero la cagaba y decía, fuck, me van a regañar, entonces ahora lógica, y hágale. Una pistola de balines, eso me acuerdo que lo desbaraté, salió un resorte volando y fue como, lógica pura, me demoré por ahí 1 año y medio esa pistola escondida hasta que la logré armar. Entonces eso lleva un poco como a un racionamiento lógico que a veces se sale también como cierto, como de la caja, pues, como... Pero entonces, o sea, siempre has sido una persona curiosa, autodidacta, que no se vara, o sea, curioso. Pero la música como tal, ¿cómo empezaste a tocar ya de verdad? Ese es otro paso, obviamente. Ahí hay más cosas también de la infancia que tienen que ver. Para mí la Pantera Rosa, hermano, era increíble. O sea, yo alucinaba con la Pantera Rosa. También con Snoopy. Los episodios de Snoopy donde se quedaba perdido en el bosque, por ejemplo, y sonaba una armónica. Eso era como súper directo al corazón, ¿cierto? Luego está toda esa influencia de música de los 60s de mi mamá. Pues Roy Orbison, por ejemplo. O sea, es como música con una profundidad distinta, como que no era tan superficial. Eso me tocaba a mí mucho, ¿cierto?
La Pantera Rosa, ¿por qué lo digo? Porque de ahí viene Henry Mancini. ¿Sí o qué? O sea, para mí todavía sigue siendo una alucine la banda sonora de La Pantera Rosa. Es como, wow, that's too much, ¿cierto? Sí. Y de ahí también pues viene mucho, quizás también por mi mamá, como lo de las guitarras con el trémolo así, pues como vintage y eso. Bueno, mi hermano tenía... O sea, aprendí a tocar la batería como en las ollas de la casa o algo así. Sí. Y cuando ya era más adolescente le compraron una batería. Pero pues yo era el que reciclaba todo, o sea, ropa. Yo era bien chiquitico y una camiseta así talla L, súper mal vestido siempre, pues. Y pues ya le habían comprado una batería al man. O sea, yo de hecho tuve fobia mucho tiempo con la batería. Porque a mí me tocó crecer con una batería en un cuarto no insonorizado, no afinada. Okay. Con un man que se ponía audífonos y tocaba, no sé, Poison, Motley Crue, ¿cierto? Sí. Pero yo veía de afuera todo eso y yo era, no puede ser, o sea, ¿qué es esto? A mí me gustaba la guitarra, pero por bonita. Okay. Yo decía, que noto una guitarra eléctrica, ¿sí o qué? Sí. Mi papá y mi mamá me regalaron una guitarra acústica, de esas del centro, pues, una que con esa acción así altísima. Pasaron muchas cosas. Yo venía en el taxi con esa guitarra feliz y lo primero que hice fue desafinarla. Okay. Pues creía que la estaba afinando, ¿no? Pero no, él mandó las cuerdas para cualquier lado. Entonces ahí se jodió todo. No aprendí a tocar nada. Ese diciembre me regalaron otra acústica, pero un poquito más cara. Como que bueno, esta sí no la dañé, ¿cierto? Sí. Y pasó algo. Estaba viendo, no sé, ¿eso qué año sería? Quizás el 91 de pronto. Guns N' Roses en Rock en Rio y Slash sale y empieza a tocar El Padrino, ¿sí o qué? The Godfather. The Godfather. Y yo escucho la melodía y cojo la guitarra y empiezo a buscar traste por traste. Yo, ok. Y la saqué. Y eso fue como, listo. Luego me encantaba Caifanes. Y era la época de Nubes. Entonces mi segundo punteo que saqué fue el de Nubes. Pero estaba en una piscina en un paseo en Santa Fe de Antioquia y yo me acordaba y pensaba en las distancias que habían entre las notas. Pero vos ahí no estabas, o sea, ¿todo eso era empírico? Sí, empírico. ¿O alguien te estaba enseñando cosas? No, hay una parte también y es mi hermano con la batería. O sea, esta historia se divide en varias cosas. Uno, mi hermano armó una banda con mis primos, ¿cierto? Sí. De rock en español, se llamaba Años Verdes. Okay. Yo veía al guitarrista y a mi primo que también tocaba ahí y yo los veía hacer como posiciones en el diapasón y yo decía, a ver, otra cosa, yo fui grosero desde chiquito, hermano, pero impresionante. Aprendí a decir groserías tanto verbales como con las manos. Okay. Entonces yo veía las posiciones y decía, pues esto es como, ¿sí o qué? La grande, o cejilla, pues cuál, ¿sí o qué? O sea, así fue que aprendí. Yo veía eso y yo, bueno, pues es esto. Y entonces ya me sabía los acordes. Ok. Luego pero me gustaban los punteos. Uh-huh. También está la época de Quimosis y pues Rodrigo D también. Cuando era más chiquito, Rodrigo D, yo me acuerdo en una finca en La Estrella oyendo ese disco, ese cassette de Rodrigo D incontables veces, ¿sí o qué? Sí. Era bien punkero pues también. De Quimosis me gustaba como el boleo de guitarras, pero no entendía nada, ¿sí o qué? Sí. Un día invité a un man a mi casa que, yo estudié en La Colina, en un colegio mixto y después salí al José María Berrío. En el José María Berrío conocí a un man que le decían Hipo o Hipo, estaba en el mismo salón mío, Rodrigo, y se mantenía una guitarra eléctrica. Y yo, pues en mi casa había una batería, ¿cierto? Ajá. Y era un colegio donde de hecho estaba José Lopera, donde estudió Felipe Naranjo, Martillo, o sea, había muchos músicos. Juancho Manjarres también, o sea, mucha gente, había mucho rock and roll allá. Okay. Y yo veía Gibson, veía baterías en los recreos, sí, ok. Ajá. Y por otro lado, mis compañeros montaban en skate, entonces veía también skate. Yo decía, fuck, me gustan ambas cosas, ¿sí o qué? Pero bueno, tenía ese bagaje como ya de hacer guitarras y cosas bizarras y la música y bueno. Me acuerdo que un día invité a Hipo a mi casa y llevó la guitarra y entonces yo tocaba la batería de mi hermano. Me pegó una regañada por cogerle la batería y el man tocaba la guitarra, pero el man no tocaba ni papa, ¿sí o qué? Entonces fue mi primer ensayo, por decirlo así, un desastre total.
Luego montando skate a los años y ya teniendo una guitarra y ya habiendo sacado, pues ya sí tuve una guitarra eléctrica. Me la regalaron en otra Navidad después de que saqué el punteo del Padrino, pues. Como que vieron, ve, el pelado sí tiene ahí como algo de madera, ok, bueno, démosle pues su guitarra eléctrica, una PB Tracer. Y montaba en skate. Ok. Y me iba para Alameda y en Alameda habían un par de amigos, Juan Andrés y Pablo Tulio. Pablo tocaba la batería, Juan Andrés tocaba la guitarra. Nos gustaba como el metal y el rock and roll, pero como te digo, no entendíamos nada. Era como, no, mueva los dedos en el diapasón. Sonaba una mierda. Sí. La banda se llamaba Destierro, creo. Okay. Y me acuerdo que dijimos, saquemos que nota hacer un disco que se llame Aves Nocturnas, pero no había, pues, no es que no hubiera donde grabar, estaban los portaestudios. A mí me tocó esa época bastante. Pero era más de... También me gustaba el aerógrafo. Entonces me acuerdo que hice una camiseta de hecho de la banda, Destierro. Pero entonces eran 2 guitarras y batería. Sí. ¿O alguno tocó el bajo? No, en algún momento hubo un parcero, Esteban, que se montó a tocar el bajo y hicimos un concierto en el Euskadi. Nadie cantaba. Había un man que se llamaba Pablo Segura que quería ser el cantante y Pablo se achantó. Y de hecho hay una foto donde está Pablo así como, no, yo no canto. Pero ahí estamos pues todos, como mi primer registro como con mi banda. Me encantaba tocar en las reuniones canciones de Caifanes, de Nirvana, de lo que fuera. Sí. Y me encantaba la idea de cantar, pero yo era guitarrista. O sea, ya cantar no tiene cuándo, ¿cierto? Okay. A ver, después de... Con mi guitarra roja, mi PB Tracer que me regalaron, tenía vibrato. Y una amiga de la cuadra donde yo vivía me dijo, hey, yo tengo un tío que toca la guitarra, te lo va a presentar. Entonces me lo presentó y el man, uy, tiene vibrato. Y yo, ¿qué es eso? Y el man, parce, esto. Y llegó y me mostró lo que hacía con el trémolo. Y yo, wow. Entonces desde que yo tuve una guitarra eléctrica, mandé la mano para el trémolo. Sí. Listo. Pero no tenía, o sea, estamos hablando de una época donde también las guitarras, la tendencia era que tuvieran Floyd Rose. Sí. No tenía Floyd Rose, tenía un puente con trémolo. Con ¿cierto? trémolo, sí. Bueno. Nada, yo me acuerdo que yo vendí... No, a ver, antes de eso, ya tenía mi guitarra roja, llegó otro vecino mío, me dijo, parce, es que en mi casa están ensayando 2 amigos y a uno se le dañó la guitarra. Eran John Mario Cortés y José Lopera, los que estaban ensayando. En la casa de Carlos Enrique, un parcero mío ahí del barrio, ¿sí o qué? Y yo, pues qué, yo le presto mi guitarra, pero con una condición. Me dijo, ¿cuál? Yo, pues me dejas ir al ensayo. Y yo llego, weón, y veo a José Lopera en la batería y a John tocando temas de metal y fue como, ¡oh! Es esto. Sí. O sea, es esto. Entonces, claro, yo tuve que aprender guitarra y le dije a John, que era el que se le había dañado la guitarra. Creo que José tenía una batería hecha por él. Sí, él estuvo acá en el podcast y nos contó esa historia. Yo vi parte de las historias que contó, pero sí, tuvo que haber contado eso. Él tenía una batería hecha por él. Ese día tenía esa batería y John tenía su guitarra Gremlin, ¿cierto? Y claro, se le había dañado como la parte de atrás donde entran las cuerdas, ¿sí? Ok. Pues ahí por debajo. Por debajo, por atrás, sí. Yo, parce, mi papá es ingeniero mecánico, yo creo que te podemos arreglar la guitarra. Y el man, de una. Yo daño de todo, también páseme la que total. Y el man, no, increíble, parce, dale, usa mi guitarra, no hay ningún problema. Entonces hice clic con el man de una y yo, hey, me vas a enseñar a tocar. Y el man no era profesor de guitarra, pero hizo todo su esfuerzo. Y me acuerdo que me enseñó la pentatónica o algunos temas. Pero me hizo mucho énfasis en algo que me marcó y fue, vamos a improvisar. O sea, improvisar. Entonces yo desde que empecé con un profesor, empecé a improvisar. Ok. Y luego era bien indisciplinado ya cuando tuve clases, porque era como, qué pereza los ejercicios, men. Sí, pero sacaba cosas de los ejercicios que me parecían importantes, ¿cierto? Y como fui de una lógica tan empírica, entonces vos me hablabas a mí de cosas como muy matemáticas y yo, ¿qué? No entiendo. No, entonces
Pues eso fue entre una frustración, también como una cosa que me enfrentó como a mí, como pues ya con el paso de del tiempo fue como pues hago mi lenguaje, o sea, ¿cierto? Sí. Y entiendo muchas cosas, pero también es como, también está sano desaprender muchas, pues, ¿sí o qué? O sea, es bonito la emoción, sobre todo en algo que pretende expresar emoción. De resto, pues nada, puro método y vamos para adelante, ¿sí o qué? Y eso tiene que ver mucho también con mi forma de ver la música ahorita. Pero, pasando a otra etapa, pues claro, yo veía que ya la onda eran las guitarras con Floyd Rose. Yo vendí mi guitarra Tracer, ¿cierto? Que la despinté además. No es que son muchas historias. El tema de la pintura con las guitarras. Yo despinté mi guitarra. Ah, vos tuviste una época en que vos pintabas guitarras, y ¿no? Sé pintar guitarras y carros. Pero tuviste... Es que guitarras y carros. Porque... Pero vos tuviste como un cuartico de pintura, ¿no? En una tienda en que tuve, sí. Okay. En una tienda de instrumentos que tuve, que también es otra historia. Ah, es no me la sé. Muchas. No me la sé. Bueno, pilles esto. Juan Andrés, el de la banda de Destierro, el papá de él tenía un taller. Ok. Y ese man había aprendido a pintar guitarras. A mí me había llamado toda la vida la atención los acabados de las guitarras. Sí. Como que, pero ¿cómo hacen para que eso quede así? Y en mi casa había un pintor que se llamaba Mi Rey. O sea, el que pintaba la casa era Mi Rey, ¿sí o qué? Pintor de brocha gorda, sí, literal. Sí, Conrado, así tan, overol lleno de pintura hasta el culo. Sí. El man crespito, con gorro de periódico, ¿sí o qué? Mi Rey tenía una guitarra que había empezado a hacer. Ah, ok. Y me la regaló. Pero era una guitarra rara. ¿Sabes qué parecía? Como esa Diamond barítono, que es así, creo que Slash tiene una, es un corte rarísimo. Creo que ya sé cuál es. Como así toda cremosa, ¿sí o qué? Sí. Bueno, pues me regaló esa guitarra y me dijo, hermano, Duretán de Pintuco. Duretán de Pintuco, ¿qué? Pintura como de poliuretano o algo, más dura que un hijo de puta. Yo empecé a echarle eso a brocha y eso no era por ahí. Y de hecho me enseñó también a masillar con esa masilla gris como metálica, como para carros. Sí. Ese fue mi primer encuentro con la pintura. Pero luego fue con Juan Andrés, el parcero de la banda esta que tenía el papá del taller, que me dijo, parce, yo sé pintar carros. Yo, huevón, ¿cómo así? O sea, ¿vos sabes cómo pintar una guitarra? Y me dijo, claro. Yo, parce, enséñame. Entonces ya me enseñó lo que era la masilla esta de poliéster, ¿cierto? Sí. Más fácil de lijar. A lijar con agua, a lijar con diferentes granos, ¿cierto? Okay. A aplicar la pintura, a esperar, a dar brillo, a dar la policiada final. Y fue como, ok, ya, desbloqueado como este asunto. Sí. La guitarra que despinté y que vendí, la Tracer, fue parte de ese proceso, ¿cierto? Después compré una Fender Hartfield que era bien chuzuda, parecía una Ibanez con Floyd, y aquí empieza otra etapa de mi vida. Yo me la pasaba más o menos 40 minutos antes de tocar afinando esa guitarra. Sí, eso era. Mi primera guitarra eléctrica tenía Floyd Rose. ¡Qué gallo! Parce, eso era que la perillita aquí, que la perillita aquí, que saque una hexágona, que... Dele y dele, entonces... Yo era hiper meticuloso con eso. Y pues nada, o sea, tenía un afinador, no sé si de pedal o un Boss de estos, así como un TU-13 creo que se llama, sí. De esos de aguja, o un Centurion, algo así, no me acuerdo. Y pues nada, hermano, o sea, eso era afine. Entonces volvía y empezaba la primera, Y bueno, hasta que ya fue entendiendo muchas cosas de la afinación de un instrumento. De hecho, por eso ahora recomiendo, uno no le quita todas las cuerdas de uno a una guitarra. No hagas eso. O sea, hacelo si lo tenés que hacer. Pero porque soy técnico y qué chimba, volémosle alicate a todas y hagamos un video porque es súper cool. No. Sí. Pensá en que te quiten todos los músculos del cuerpo a coger esa espalda y luego vuelven y te montan todo y esa espalda no. O sea, hay que hacerle quiropraxia, ¿sí? Okay. Sí, porque uno ve, pues uno no se imagina que la madera se contrae o se expande con el solo jalón, pues la sola tensión de las cuerdas. Y es mucha tensión. Entonces, nada, recomendado por ese lado, quita de a uno. O sea, yo qué recomiendo, en serio, afina tu guitarra.
está perfectamente afinada, así tenga cuerdas viejas y podridas, ok, quita la primera. Si quieres cortarla, puedes cortarla, no hay pedo, ¿cierto? Sí. Pero quita de a una, cambiala, estirala, afinala, seguí con la siguiente. De esa manera, tu guitarra va a permanecer afinada en el tiempo para siempre. No vas a sufrir. Aparte de otras cosas, de un lock que se hacen las clavijas y eso. Oíste, pues me voy a saltar porque esta pregunta te la tenía para hacértela más adelante. Dale. Pero es porque pusiste el tema ahí sobre la mesa, pues, y es, para vos, ¿cuáles son como los mandamientos o lo que vos decís, parce, la mejor manera de mantener una guitarra bien es esta? O sea, ¿cuáles son los cuidados como básicos, fundamentales que todo guitarrista debería tener en cuenta sí o sí? Hablemos de una guitarra eléctrica, pues, para que vos la mantengas bien melita. Son varias cosas, o sea, también depende como de lo obsesivo que sea uno, pero también he conocido todo tipo de guitarristas como en el tiempo que llevo. Y pues también en casa de herrero asadón de palo, ¿cierto? Entonces yo no soy el que más le gusta estarle echando como pomadas y limpiando la guitarra toda hora y quitándole la tapa y quitándole la mugre que hay por debajo. Es como, pues, tranquilo, ¿cierto? Hay varias cosas sí que uno debe tener en cuenta para organizar y setear una guitarra. Uno no le anda moviendo la varilla al diapasón tampoco a toda hora. Okay. Eso no es tan necesario. O sea, de hecho, cuando compras una guitarra ya viene seteada de fábrica y es como que, ¿en serio querés llegar de una a moverle la varilla? Si entendés lo que estás haciendo, hacelo. Si no lo entendés, estate tranquilo. Deja que tenga un tiempo con vos, que vos sintas cómo va cambiando, ¿sí o qué? Primera recomendación, sí, lo de las cuerdas, o sea, como que no le bajes todas las cuerdas de una. Otra cosa que tengo casi por ley es, y muchas veces me presento así también cuando voy a trabajar con alguien nuevo, ¿sí o qué? Le dejo saber que yo no le meto destornillador porque sí a las cosas. Ok. Entonces yo no llego de uno como, a ver, tu guitarra y ya estoy con un destornillador desbaratándotela, es como, pues no. Sí, como son de qué. Sí. Los limpiacircuitos, cuando tenés ruido como en las perillas, hasta cierto punto es bien, porque pues lo limpias, pero también te le estás quemando o le estás limpiando la grasita que tiene, entonces deja de tener como esa suavidad y ya es como súper suelto. ¿Sí o qué? Sí. Pues hay varias cosas también, pues yo a veces cojo una guitarra e identifico de una como, estos potenciómetros no son buenos, porque para mí no es bacano una guitarra que en el volumen vos pases de 0 a 10 y no llevas ni un tercio de mover la perilla. Sí. Eso es un potenciómetro que no corresponde a lo que debería de ser, a menos de que eso sea lo que vos querás. También los hay, ¿sí o qué? Oye, para, por ejemplo, mantener las cuerdas en buen estado, ¿qué recomendás? O sea, siempre que uno la toque, limpiarla con un trapito. No siempre, pero depende mucho. Pues si sos manimugroso, ¿sí o qué? Son muchos los manes que rascan moño antes de tocar guitarra. Obviamente va a terminar un poco empegotada la cuerda. Hace poco llegó un parcero, Carlos Duque, llegó con un bajo, con unas cuerdas flat y quería como que le hiciera mantenimiento. Le puse unas cuerdas nuevas, le cambió el tono completamente y le mostré las cuerdas que tenía y le dije, préstame un trapo. Le hice así, pues claro, tenía por ahí 1 año y medio de mugre. Eso va a cambiar el sonido. Total. Entonces, limpiarlas sí es válido, claro. A toda hora, puede que sí, puede que no. Cuando uno está en gira, cambia mucho de lugares, de humedades o lugares más secos o climas fríos o climas calientes. Entonces hay varias cosas. Muchas veces las guitarras económicas no es que sean malas, pero en lo que menos invierten es en la madera. Hay maderas que responden de una forma u otra al calor o al frío. ¿Sí o qué? Entonces eso tiene que ver en mi guitarra aguanta aquí o allá, o mi guitarra es muy buena o tales. Por más que vos hagas, hay cosas que no van a cambiar, ¿sí o qué? Y vas a sufrir eso de la afinación. Bueno, para mí importante estar cambiando las cuerdas periódicamente, me parece sano, tampoco hay que ser un paranoico con eso, ¿sí o qué? Pero vos te conoces, o sea, vos sabes si vos le haces mucha fuerza a las cuerdas, si te la pasas haciendo bends. Sí, o si uno suda mucho. Sí. Y ¿Sabes qué tip tengo yo, por ejemplo?
pasar el dedo por la cuarta cuerda en las eléctricas, ¿cierto? Que es la primera cuerda entorchada, Ajá. o sea, la más delgada. Si siento que los trastes están marcados, puede ser momento para ir cambiando cuerdas. Ok, ¿Sí o qué? ok. También si lleva pues la guitarra guardada un montón de meses y nada que se toca, pues claro, toda la humedad ha tenido que ver ahí en las cuerdas y se ponen medio negras y pues ya funciona. Sí. Pero unas cuerdas frescas es bacano, ¿sí o qué? ¿Cuáles son tus cuerdas favoritas? Me gustan mucho, hombre, las de Adario NYXL, por ejemplo. De hecho, las de Adario en general me parecen cuerdas muy buenas. Hay varias referencias en de Adario. Hay unas que son las Chromes, por ejemplo, que son más opacas. Entonces, si sos una persona que le gusta el jazz, quizás esas puedan ser más para vos. También vienen flat wound, que es que no tienen... El entorchado es plano. Entonces, vos no sentís Sí, como esto. el... Sí, y no va a ser el... ¿Cierto? Ah, Para las guitarras acústicas me gustan las Elixir, me gustan las de Adario que son con el coated como las Elixir. ujú, El coated es que la cuerda tiene un recubrimiento como plástico muy finito, ujú. suenan muy bonitos, suenan muy dulce, pero no me gustan las Elixir para la eléctrica. Y sé que hay manes que dicen, fuck you, las Elixir para la eléctrica son... Ya me regañaron un día por eso. Ok. ¿Sí o qué? Pues me gustan las de Adario. Tengo otra cosa y es que, como las utilizo tanto también, yo sé que son unas cuerdas que yo puedo poner hoy y tener un show ahorita en 3 horas y no pasa nada. ¿Sí me Ujú. entendés? Sí. Las Ernie Ball son bacanas, conozco guitarros que les gustan las Ernie Ball y que pues me dicen, son estas las Ernie. Bueno, bien. Para mí se oxidan un poquitín más que las de Adario, ¿cierto? Tienen menos aguante, pero es como lo mismo. Si hay una cosa, no mezcles unas cuerdas con otras. Ah, ok. A mí me pasó una vez, tenía unas GHS en una guitarra, estaba tocando con Mirabai en una cosa de señorita Antioquia y se me reventó una cuerda, men, y yo he sido mi roadie siempre y yo en medio de la canción cogí, cambié la cuerda y terminé la canción. O sea, eso fue recontra Fórmula 1, ¿sí o qué? Sí. Pero la cuerda que puse fue una de esas, la vela. Hard Rockin' huepucha. Steel, Sí, no sé si te acuerdas de esas. Sí, claro. Men, eso se fue como, no sé, 10 decibeles abajo. O sea, no sonaba. No sonaba, es la Ok. aleación de la cuerda, no Sí, suenan. sí, Entonces, eso sí tiene que ver, ¿sí o qué? Ok. Cuerdas de la misma marca, eso es valioso. No le metas mucho destornillador a la guitarra. Trapito sí de vez en cuando, pero tranquilo. El tema de octavación es una cosa muy sencilla de entender. Qué pena, que a ratos toco este micrófono. Es una cosa muy sencilla de entender y cuando vos la entendés, pues es bacano que vos puedas manejar Hacerlo, tu instrumento. sí, ¿Sí o qué? sí. Porque un técnico es bueno, pero tampoco, pues ¿Y a cada toda hora. cuánto crees? O sea, si uno es una persona que utiliza la guitarra regularmente en semana, varias veces, pues sí o que varias veces en semana, por ahí cada cuánto uno debería hacerle una octavación a la guitarra. Pues no es una cosa como que ¿O cuál tan es el síntoma que vos decís? seguida. No, ya estoy. Ah, bueno, no, cuando uno siente que ya Es no que son está varias ahí cosas, como o la sea, cosa. unas cuerdas de por sí cuando ya están medio envejecidas ya empiezan a estar como out of tune, fuera de afinación. Pero no es la guitarra que está desoctavada. Es la no cuerda. octava una guitarra con cuerdas viejas. No se te ocurra. O sea, está ya mal. Sí. Las cuerdas están muy desarrolladas hace tiempo. Si siempre utilizas el mismo calibre de cuerdas, no debe de haber variedad entre un paquete que puse hace un mes al siguiente. Pero sí puede pasar que si tu guitarra está viajando con una carga en un camión por tierra, toda esa vibración hace que incluso los tornillos de estos equipos, de los racks, de todos empiezan a aflojar. Entonces ahí pueden haber cosas. Si una guitarra ya va viajando por tierra, pues te fuiste a hacer una gira en México y toda la gira se hizo por tierra, o sea, la carga, el equipo viajó por tierra, esa guitarra va en un case ahí brincando, vibrando y desajustándose. Entonces es válido revisarlo. Pero ¿cuándo lo reviso? Cuando cambio cuerdas. En el caso de Juanes, por ejemplo, y Daza en especial, yo cambio cuerdas cada 3 shows. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, tengo un ingeniero en front of house, o sea, en la sala, y tengo un ingeniero de monitores que dependen de que la fuente sea muy consistente. Ujú.
Entonces, si yo empiezo a dejar cuerdas viejas, cada día empieza a ser más opaco el sonido y cada día ellos tienen que tweakear más los ecualizadores. Sí, sí, Por eso sí. las consolas tienen una memoria USB donde cargas una escena. Sí haces ajustes, pero de hecho antes de hacer ajustes, ¿qué es lo que haces? Balanceas el PA. O sea, que esto esté como en ceros. Sí, sí, sí. Para que sí. vos abras tu escena y suene lo más parecido. Ahora los ajustes los haces acorde a eso. Ok. ¿Cierto? Si yo me pongo a dejar las cuerdas, eso es lo que pasa. Cada vez es más opaca la guitarra y el día que les cambie las cuerdas a la acústica, por ejemplo, que uno es medio dejado con esa, ¿sí o qué? Como que, parce, le cambiaste cuerdas a la acústica. Sí, ¿por qué? No, pues está súper brillante, pero Sí, sí. a bajarle. Entonces, eso no es sano. Dos, parce, que descache, y no es que no pueda pasar, pero que descache un man reventando cuerdas en vivo porque nadie le cambia. Sí, 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 sí. Pues sí. eso es tiempo que se pierde. Claro. Yo prefiero curarme en salud y las cambio, ¿sí o qué? Y sé, hoy están frescas, todo bien, siguen 3 shows, quizás cuando las esté quitando todavía aguanten otro par de shows. Eso es una cosa que a mí me toca jugármela si estoy haciendo back to back. Back to back significa hoy tocamos en una ciudad, mañana en otra, tengo un día de descanso y no veo el equipo y luego tengo otro show y luego otro show, ya son 4 seguidos. Y no tengo tiempo porque pues en el tercer show, parce, es un festival y estamos en chinga y no tengo tiempo. Pues digo, ok, no hay pedo. Si se revienta una cuerda, tengo una guitarra de spare y tengo la capacidad de cambiar una cuerda al toque. ¿Sí o qué? Sí, sí. Una vez me pasó con Juanes cuando utilizaba las Sadowski, las guitarras Sadowski. Yo me acuerdo que estábamos en un concierto en la USA y ya venían los últimos 2 temas. Entraba, o sea, había terminado de tocar, no sé, Camisa Negra o algo así, y seguía La Luz y Me Enamora, si no estoy mal. Ok. Y se le reventó una cuerda en Camisa Negra en todo el final. Ay, Y tenía La Luz, donde él no toca guitarra, pero era una versión que duraba como 2 minutos 30 segundos. Yo cogí la guitarra, tenía preparada la de spare, ¿cierto? Pero cuando cogí la guitarra, la sentí caliente y todo. Sí, sí. Como sí, que sí, dije, sí. o sea, este man lleva todo el show con esta guitarra, men, ¿cómo le voy a cambiar? Pues, Sí, sí, no, sí, es sí, como, sí, sí. estás en la cama, huevón, el calorcito, de un momento a otro, otra tu cobija. última hora de sueño, cama fría y cobija fría. Sí, como, sí, no, sí, o sea, sí, sí, sí. parce, cogí, le cambié la cuerda en chinga, todo bien, afinando oído, tuner, todo bien, ok, está afinada, otra vez afinada, estiro, sigue afinada, todo bien, cambio, le paso la misma guitarra. Me acuerdo que el man volteó y me miró como, ¿en serio? Sí, 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 sí. o sea, también creo en eso, o sea, también si hay que arriesgarse un poquito, pues hoy me estoy extendiendo por otro lado, porque la pregunta era cómo mantener la no, guitarra. has hablado muchas cosas, pues que. Eso Pero soy parce, yo. brutal, Además, brutal. Además, Géminis, entonces es como, te pongo un plano así y luego todo como que conecta. Ok, Pero sí. bien. Sí, o sea, como que a veces me la juego mucho con eso también, porque o sea, la labor como Guitar Tech es uno poder resolver como rápido, tener, o sea, estar en la jugada, estar muy presente y muy atento. Y han habido cosas que es como que en el momento y como que, parce, el man, Juanes, por ejemplo, o Daza, o para el que yo esté trabajando, es como, fuck, no va a llegar. Y llego. O sea, entonces Ok. también me ha hecho entender algo y es el timing preciso. Es el timing. O sea, las 10 son a las 10. Las Sí, 10 sí, sí, no sí, es sí, un sí. minuto antes, Ajá. no es un minuto después. Está en la jugada, sí. Ajá. Pero no me gano nada si llego antes porque me estoy metiendo como mosco en un vaso de leche donde no es. Sí. ¿Cierto? O sea, está bueno, pero me ha pasado. Pues. Oíste, y ya que estamos hablando pues de tu rol, que o sea, y como vos decís, dimos Saltamos un montón un de montón. vueltas, pues para los que no entienden bien este contexto, pues José es Guitar Tech de Juanes. ¿Cuántos años llevas trabajando vos con Como Juanes? 17 años llevo. Pucha. Bastante. Y entonces me surgió la duda de, parce, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado? Así que vos digas, parce, yo jamás voy a olvidar cuando esto pasó y todo te salió mal. Uf, hay muchas. Hay muchas así que uno dice como... No, hay muchas. Hay muchísimas historias.
Así que recuerden este momento, men. Mira, yo empecé trabajando en Juanes siendo el guitar tech de Toby, ¿cierto? Okay. Habían otros dos técnicos. Había uno que se encargaba de Villamizar y creo que de Navia, y Juanes tenía su técnico, Dave Pennington. Un man que creo que había estado, no sé si en Vietnam o algo así, o en una guerra, pues, o Irak, algo así. Era un pero, militar, pues. sí, y era ya un man, pues, como grande, pues, ¿cierto? Okay. Resulta que un día a Dave en un show se le vino, o sea, como que estaban con un forklift, un levantacarga, pues estaban subiendo los amplificadores al escenario y como que se cayeron, pues, se cayó algo de lo que había en el forklift y el man le metió la mano y se jodió una vértebra, pues, entonces como que listo, vas para la clínica, todo bien. Y llega Alex Gutiérrez, en ese momento era el production o el stage manager, y me dice, Chepe, vos tenés que hacerle cambios a Juanes. Y yo, no, pues a mí me da miedo, literal me da miedo, es demasiado, ¿sí o qué? Sí. Como, parce, no, sabe que yo le afino, pero usted le entrega las guitarras. Y man, no, todo. Listo, bueno, ya, bueno, empiezo yo a afinar guitarra. Cuando ya el momento de llevar la guitarra a Juanes, y me acuerdo que se la entrego al man, y el man siente por detrás que yo le hago así en el switch del wireless, que lo prendo. Okay. Y voltea y me dice, parce, con todo el key de estar prendiendo, no sé, a 10,000 personas que hay en el público, me dice, Chepe, no me volvás a entregar una guitarra apagada en tu vida, no me volvás a entregar una guitarra apagada en tu vida. Y yo como, ok, mi primer día de técnico de este man y la cagué. Ay, puta, sí, ok. Entonces fue como, ok, toca estar atento. No, esa fue una. Me acuerdo así de hace poquito que clipié mucho ese día. Uy, hermano, o sea, en Aranda de Duero, en España. Llegamos ya al momento del show, un show al aire libre, y llega un chileno y dice como, aquí en la alerta del tiempo dice que va a llover a las 11 y eran las 10:45. Okay. Y yo con todas las guitarras ahí en un guitar boat al aire libre, y yo, fuck, no puede ser, bueno, listo, tan coja, reubíquese, todo bien, quite todas las cosas de los fractals, de toda la vuelta, bueno, show. Era un show en el que llevábamos poca carga, pues, ¿cierto? Había que dejar equipos porque si no, no sale rentable. Entonces, entre lo que nos llevamos fue como pantallas de monitores. Nos pusieron solamente una pantalla de monitor, pues, para las letras. Sí. Y me acuerdo que desde que empezó el show, como yo soy de los primeros que se ve con Juanes en el escenario, yo entro y el man me está queriendo decir algo y me hace señas como para el prompter, pues. Yo como, ¿qué habrá pasado? Bueno, todo bien. Y bueno, pues me devuelvo y luego al siguiente cambio otra vez me hace señas como para el prompter y ya como que digo yo, ¿será que está mal ubicado? Tan? Pues no, es que él usaba dos prompters y ese día pues había uno, ¿sí o qué? Okay. Entonces el man estaba un poco incómodo con eso, ¿cierto? Sí. Bueno, todo bien, ya estaba empezando a ser un momento o un día rudo para mí, por decirlo, pero yo tranquilo, o sea, no me tomo nada personal, ¿sí o qué? Cuando de un momento a otro, men, empieza como a llover y yo, oh, fuck, está lloviendo. Y veo yo las pedaleras y todo le está empezando a caer agua y ahora cómo vamos a tapar todo esto. En fin, como que se puso más densa la lluvia. No me acuerdo si llegó el momento donde Juanes baja entre el público. También fue súper complicado bajar entre el público, ¿cierto? Sí. Todo el mundo encima. Yo ya como medio saturado me digo, bueno, ya, o sea, ¿qué peor puede pasar? Y empieza a granizar. Y digo, no, ¿qué es esto? esa fue, o sea, hacer el load out, pues porque se canceló el concierto. Juanes se puso a cantar ahí con el público una guitarra acústica, lo cual significa para mí, sé que una guitarra acústica bien cara, ¿cierto? O sea, como hay que cuidarla. Sí. Muchas cosas pues sucedieron ese día, fue bastante intenso. Y otra cosa que recuerde, un día tenía que ir con Juanes a Vive Latino en México. El man estaba invitado para tocar con Mon Laferte Amárrame. Sí, la canción que sacaron ellos dos, sí. Entonces iba Verosco, que era la encargada como de Instagram, pues, como de redes, y iba yo. Estábamos en Los Ángeles.
Y yo soy muy, muy alerta con el tema de las alarmas, ¿sí o qué? Y bueno, yo iba con la guitarra del man, ¿cierto? Sí. Yo viajaba con Verosco, Juanes llegaba por su lado. Parce, cuando me levanto yo, ya eran 10 minutos después de la hora del llamado para irme. Y yo, fucking shit, y tengo la guitarra, si no llego, no hay guitarra, no hay técnico. Fuck. Parce, yo me vestí como fuera, salí corriendo, me encontré un shuttle de esos del hotel que iba al aeropuerto. Y yo, man, yo soy el técnico de un artista y voy ya para un concierto y tengo la guitarra y tengo que llegar ya. Y el man como, chill. Yo te llevo, no hay problema. Sí, pues sí, no sí, espero a nadie más. Ajá. Me llevó, yo llegué así al aeropuerto de Los Ángeles, que es bien concurrido. Ya pude registrar toda la cosa, ya por fin pasé a la sala, ya estoy así. Yo, bueno, voy para el baño de gatos, ¿sí o qué? Todo bien. Nada, ese día fue increíble, pero fue una... Estrés grande. cosa horrible. Ok. De resto, no sé, me han pasado 1000 cosas, pero ya tiene uno algo de callo. Sí, total. Hace poquito me pasó, ¿sabes qué? Con Pablo, el guitarrista de Camila, la banda de México. Ok, sí. Me llamaron para hacer un reemplazo y tiene un seteo pues bastante especial, ¿cierto? Okay. De hecho, a raíz de eso yo me quedé con una idea, pues vino una idea y es como que hoy en día los músicos saben mucho de flow, pero un músico que no sepa de signal flow pierde, ¿cierto? Okay. El flujo de la señal es muy importante, sí, ¿cierto? Total. Parce, me mostró lo que el man tenía y yo, bueno, me estudié toda esa vuelta, ¿cierto? Había interfase MIDI, como 8 guitarras, 2 de ellas compartían wireless, luego un par de cajas radial, switcheras de amplificadores, bueno. Yo llegué y conecté todo. Lo último que tenía que hacer era conectar con un cable de micrófono del Fractal a la pedalera, lo más sencillo. Y llego y conecto la vuelta y no prende la pedalera. Y yo, fuck, no puede ser. Se acaba de hacer lo más complejo y este es el problema. Y era mi primer día, pues, ¿sí o qué? Sí. Y yo, no puede ser. Entonces le escribí a alguien que me estuvo asesorando con el equipo de él, que era lo que tenía. No, parce. No sé. No, ¿será que se dañó la pedalera? Y yo, no, la pedalera es una switchera normal. Eso no tiene nada, no tiene circuitos adentro, nada loco. Yo, ok, bueno, tiene un conector de 9 voltios a 1000 amperios, algo así, 1000 miliamperios, perdón. Pedí un adaptador de esos, lo conecté y dije, la pedalera está bien, prende, pero no voy a poner esto porque no hay comunicación entre la pedalera y el Fractal. Y ya me había pasado en Rotterdam alguna vez en el festival de jazz con Juanes que un Fractal no había sonado. Porque como andaba viajando en un camión, ¿cierto? Okay. Los cabrones de Fractal no pegan los ribbon estos de cables que conectan una tarjeta con otra, no los pegan con silicona. Entonces se sueltan. Son simplemente mecánicos ahí puestos. Sí, son de esos que entran así, clac, y ya. Y como que me acordé de esa ocasión y le pregunté al stage manager, a Adrián, le dije, parce, ¿ustedes han abierto este Fractal por alguna razón? Él me dijo, sí, hace unos años, porque no sé qué. Yo, ok, lo voy a abrir, lo voy a desmontar y lo voy a abrir. El man como, dale. Cogí tan destornillador, saqué el Fractal del man, lo abrí, todo bien. Yo voy a hacer esto, justo. Estaba el cable levantado, yo, clic, ya está, solucionado. Okay. Entonces sí, o sea, cosas con las que uno puede perder la cabeza, puede resultar en, no, parce, el Fractal no está funcionando, hermano, tenemos que rentar otro, los programas no son los mismos, o lo que sea. Configurar eso, güey, pucha, sí. Se vuelve un desvergue, entonces nada, yo trato de estar tranquilo y de aplicar lo que conozco, de preguntar, también hoy en día hay muchos foros, muchas cosas, sí o qué. Me han pasado unas que... Parce, no, increíble. Horribles. Total. Oíste, bueno, dado pues que el orden de la conversa que yo tenía en mi mente, pero me parece brutal que se haya desordenado así. Yo me lo giro. Porque es que, o sea, ¿cómo es en realidad un día de un guitar tech de un artista pues top? Pues vos has trabajado con Juanes, ahorita mencionaste Camila, no sé si has tenido la oportunidad de trabajar con más artistas pues así top, mainstream. Con Camilo también trabajé, hice como un año y medio más o menos de gira, o un año.
Fonseca también. Con Juanes he trabajado mucho con Juanes, ¿cierto? Me encanta además pues como trabajar con él, ¿cierto? Me ha tocado pues atender muchos eventos donde de pronto está Morat, entonces me entiendo pues con la gente de Morat, ¿cierto? Con Coco Montaner, que es como el principal, pues que está como con ellos, o que el otro día invitó a Andrés Cepeda y pero pues está en el escenario de nosotros, entonces yo termino encargándome mucho como del tema de él, de Cepeda, por ejemplo, el otro día también me llegó como con un Marshall, toda la cosa, yo sé que él tiene su Guitar Tech, pero pues ya tenía yo una Gibson ahí, como que sabía el tema que iba a tocar, sabía el sonido como que quería, entonces fue fácil como setearlo. Okay. El man llegó, me acuerdo que estaba un poco reacio en principio, como que, hey, pues otro man aquí tocando la vaina, pues no, sonó la guitarra, está cool, y ya, entonces pues nada, me han tocado muchos eventos donde me ha invitado, pues donde he estado con Juanes, que son eventos muy importantes. Por ejemplo, me tocó el tributo a Prince que hizo Sheila ahí, que era baterista y percusionista, que fue baterista o percusionista de Prince, de hecho. Lo invitó a tocar y pues nada, yo fui allá, no me acuerdo dónde fue eso, si fue en Los Ángeles, si no estoy mal. Y me acuerdo yo estar muy temprano, pues como con el equipo y seteando el amplificador y seteando la guitarra y toda la cosa. Y pues ya estoy listo y también me aprendí la canción porque además pues toco guitarra y soy bien curioso, entonces pues como que listo. ¿Será que puedes tocar la guitarra para cuadrar como niveles de monitores? O sea, lo único que necesitan es que yo haga un acorde. Pues yo empiezo a tocar el tema y de una vuelta a Sheila ahí y dice como, ¿te la sabes? Yo, sí, que toquémosla. Y ya estoy tocando yo con un combo de gente que es como, o sea, qué wow. Sí, pues sí. Me pasó una muy charra también por el estilo, pues hablando como de gente pro, y ya te respondo un poco lo de un día de trabajo, de un Guitar Tech. Un día tiene también un tributo, Juanes, de Fleetwood Mac, ¿sí o qué? Está en la batería Kenny Aronoff, que ahorita está de gira con Steve Vai y Joe Satriani, sí o qué, un baterista muy cabrón. El bajista es Don Was, el de Walk Like a Dinosaur, no sé si conoces esa canción, pero Don Was, ese es el que también es productor. Sí, claro. Que es como todo desarreglado, con sombrero. Sí. Correcto, descalzo en el escenario, más parchado. Y pues nada, yo ya tengo todo lo mío seteado, ¿cierto? Le entrego la guitarra a Juanes y el man, pues Don Was ve que yo estoy con él, ¿cierto? Entonces como que me saluda, ¿cierto? Se presenta. Y bueno, ya por la noche, o sea, un evento es increíble, unas coristas increíbles, pues yo decía como que, ¿yo qué estoy haciendo acá? Sí, o sea, pues no yo qué estoy haciendo acá, pero... ¿cierto? Uno guarda las dimensiones. Me acuerdo que yo estoy así en backstage, parce, mirando como para allá, para adelante todo lo que está pasando. Y en ese estado un Was como de frente a mí y me saluda así, pues hace como así. Sí. Y yo pues como que digo, no, pues... Pues me saludó. Pero como ahora me estaba saludando a mí, ¿sí o qué? Y como, bueno, weón. Chepe Paco a fin de cuentas, ¿cierto? O sea, me pasan unas muy charras, pero he estado en unos lugares muy increíbles. Creo que parte también de lo que me ha permitido estar en muchos lugares, así es que yo soy tranquilo al respecto. Yo no soy groupie, no soy como entrometido, no me ando pues como colando por ahí. Disfruto, veo y aprendo, sí o qué. Y he hablado con muchos técnicos de muchos estilos y con muchos ingenieros, entonces también eso me ha alimentado. Claro. Tanto en el estudio como ingeniero de grabación, estar con ingenieros de sala, ingenieros de monitores, gente que es muy científica, gente que también graba, que les pregunto y me cuentan como lo que yo he experimentado. Ahora, día de trabajo de un técnico, pues eso depende de cada uno, ¿sí o qué? Ahorita te cuento otra historia así terrorífica, fue cuando tocamos con Rolling Stones. Ok. Fue horrible. No jodas. O sea, estar ahí fue muy increíble, pero fue horrible. No jodas. Fue muy difícil. No, pues contar la historia ya. Huevón, llegamos allá y todos como, qué chimba, Rolling Stones, brutal. No, pero o sea, ustedes son los invitados, ¿cierto? Sí. Fue creo que en Dallas, si no estoy mal, y estaba lloviendo, pero a cántaros impresionante. Entonces llegaron todas las cajas de nosotros, el camión se parqueó detrás del escenario, una producción así absurda. Me acuerdo que parqueó el camión y se quedó varado. Y de una fue como, o sea, la gente de Rolling Stones, ¿cierto? Como los más
stage manager y Sí, production sí, manager, sí, como, sí. o sea, o me sacas ese camión de aquí en una hora o hay problemas. Y obviamente ya le dijeron, tu camión no vuelve a entrar acá. Porque después de tu show, cierto, después de que vos estés acá, que esto es un concierto de Rolling Stones, yo necesito que mis artistas, o sea, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, puedan salir Sí, sí, cada sí. uno a su carro e irse de acá, ¿cierto? Y yo no puedo tener un camión Uy. varado que me imposibilite eso. O sea, Qué tu camión no tensión. vuelve a entrar, ¿sí o Sí, qué? sí, sí. Ok, todo bien. Estamos nosotros así con las cajas, mero lapo de agua, sin plásticos, sin nada. Ok, parce, acomódese como pueda, Goncho. Así te lo digo, un fractal armado, porque además el tiempo es mínimo. Entonces a uno le toca montar todo en backstage y entrar rodando como al escenario el tiempo preciso, ¿sí o qué? Yo con el fractal así, o sea, 3 fractales uno sobre otro armados, con un plastiquito en un rinconcito que me pude hacer y una cortina de agua así bajando y yo, que esto no moje el equipo, Sí, ¿sí o sí, qué? sí, sí. Bueno, eso fue horrible. Me acuerdo que después de vernos como una hora sufriendo así, los manes como que se dignaron, los técnicos, y montaron un plastiquito y nos dieron un plástico hecho. Los Como, vieron, hey, los vieron sufriendo sí, mucho. como, Sí. hey, para que monten ahí lo suyo, pues, sí o qué. Listo, pusimos ahí como la vuelta, ya medio enderezamos eso, pásele trapo a todo. Cuando, bueno, ya momento del show, toda la cosa, listo, todo bien, salió bien, Juanes, todo bien, se acabó el concierto. Parce, no esperaron ni 30 segundos desde que terminó Juanes para entrar todos los técnicos de Rolling Stones como buitres a sacarlo de nosotros, pero así en chinga. O sea, todo Sí, quedó, sí, huevón, sí, sí, reblujado, como pase, ese cable que está allá en la percusión, ese es mío. Huevón, o sea, un verguero, Ok, man. ok. Entonces nada, uno sufriendo que no se pierda nada. Sí. Luego por allá se perdió un slide, no es que se perdió un slide, terminó en otra caja, entonces luego en el ensayo no estaba el slide, entonces, chepe el slide, en una bodega en Miami, yo en mi casa en Santa Elena regando las plantas, como, el slide, weón, no. Sí que le mandó uno. Han habido unas tremendas. Sí, sí. Me acordé de esa historia porque me acordé también justamente de eso, o sea, cómo trabajaban ellos. Yo me acuerdo que el Guitar Tech tenía una cinta de esas de no pasar en su área. Varios metros a la redonda, como, hey, no te metas acá. Ok. Y Tamal, que es el drum tech de Juanes, mexicano, sí o qué, como queriendo pues ver el equipo Sí, y sí, toda la chismosear. cosa. Y el man en la mala, el técnico de Rolling Stones en la mala con Tamal, como, "Ugh", ¿cierto? Y le decía cosas en inglés y todo Sí, así sí, como sí, bravo, pues. Por allá terminó en últimas el Tamal regalándole unas baquetas, pues, como de Marcelo o algo, y ya el man como dándole unos pics de Rolling Stones, Ok, como que hicieron clic, todo bien. sí. Pero fue muy rudo, la verdad. Nada, bueno, volviendo así a la pregunta esta, parce, nada, hay muchas cosas. En cuanto a los tiempos, yo llego temprano a una prueba de sonido, tengo que montar todo el equipo del que estoy encargado. Sí. Me gusta ser muy organizado en el escenario. Las primeras cosas que aprendí, porque pues cuando llegué a los primeros shows hubo varias cosas. Me dijeron, parce, tenemos como 10 minutos para sacar todo. Yo como en 1 minuto y medio saqué todo, weón. O sea, todo lo puse al lado del escenario. No sé cómo, pero lo saqué todo. Como, parce, tiene que ser mi mejor tiempo. Pero yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, entonces, claro, muy desordenado, me montaba en la tarima de batería, ponía unas cosas. Tenía un mexicano, Marco Verderi, en ese entonces, me enseñó muchas cosas. Y el man como, hey, mi espacio. Entonces, parce, yo soy como el caballito que lo amarras con un palito, huevón, así como de chuzo, y el man se queda ahí. Si vos me pones a mí un recuadro de cinta y ese es mi espacio, yo ahí hago todo. O sea, como sea, ¿sí o qué? Soy muy organizado con mi equipo, pues, con lo que manejo. Organizo, siempre pido mi parte como en el escenario. En Juanes no hay un stage manager como tal. Yo me encargo de mi parte y de muchas cosas relacionadas a ser un stage manager. Justo pues por orden, ¿cierto?
Hay un production que se encarga de muchas cosas, pero sí. Siempre llego, ubico mi espacio, pongo mis cosas, que no se me vayan a pisar con lo de los demás. Mi espacio para trabajar es mi espacio, donde están mis equipos, no estoy por detrás, pues, como metido en lo de los demás. Hacerte las conexiones fáciles es importante, ¿cierto? Estar muy atento a lo que tenés que hacer. Yo monto el equipo, reviso primero con mis audífonos cada fractal, que no hayan problemas de tierra, pues que no hayan ground, sino pues voy, porque es súper mamón como tener que esperar a que el de monitor te diga, chepe, hay un ruido en ta. Y si me dice que hay un ruido, yo ya sé que no está en el fractal, es del fractal para allá. Eso ya es otra cosa. Por eso te hablaba lo del signal flow. Ajá. Porque también cuando se daña algo es, bueno, ¿y por dónde empezás? O sea, no... Hay que tener una lógica para no empezar a desbaratar todo y saco todo y a la final era siempre es lo último. Ajá. La idea es que lo último pueda ser lo primero, ¿cierto? Sí. Entonces hay que tener una lógica como para eso. También soy de los que piensa que pues yo tengo mucha acción durante un show porque entro muchas veces a cambiar guitarras, a llevarme una base de micrófono, a volverla a poner. Que si tiraron una vaina en el escenario y él se puede resbalar, entonces la saco. Que si el man se quitó la chaqueta, pues trato de entrar y la quito. Ser muy discreto. Ver que el artista está en otro lado. O sea, que cuando está en otro lado, el artista es el punto focal, no yo. Entonces, pues cuando él está en el otro lado, quizás es el momento para yo entrar acá, ¿cierto? Sí. O sea, vos sos como la sombra, prácticamente ahí súper pendiente. Sí, la sombra y a veces, sí, o sea, guardando las dimensiones y siendo muy respetuoso con eso. Pero también es como tratar, a ver, Juanes no tiene que ir a una prueba de sonido, porque yo por lo menos trato de probar por él las cosas. Ya hay un ingeniero que sabe cómo suena la voz, igual yo me he hecho alguna cantada por ahí. Como el man baja entre el público, eso ya cambia la ubicación del micrófono, ya cambia la respuesta del micrófono, entonces hay que tuiquearlo y al menos que se tuiquee con una voz. Mi voz no suena como la de él nunca, ni tengo la fuerza, ni está en el rango en el que él canta, sí, son ¿cierto? voces diferentes. Pero por lo menos se puede probar, ¿cierto? Revisar que no hayan rollos de RF, o sea, de radiofrecuencia, pues, de inalámbricos. ¿Qué más es algo así como que tenga bastante entendido? Bueno, pues también digamos, para un cantante, cómo utiliza su base de micrófono, ¿sí o qué? La altura. Pues sí, porque no está bacano que el man salga y la base por acá. Y ya el man entras tocando la guitarra, es como... me mataste. A mí me ha pasado, Weón, eso es vital. Entonces soy como muy gato con eso, o sea, como que yo llego a un lugar, por ejemplo, así no sea asunto mío, pero veo que hay cantantes y paso simplemente y veo en qué parte me queda el micrófono y digo ya, o sea, me quedo calladito con eso, pero yo ya sé por lo menos y soy como que trato de ser observador con esas vainas. No es que me guste meterme en el campo de los demás, pero pues también por el tema en el estudio. Vos has pillado que uno grabando baterías, si las bases no están bien apretadas, pues un micrófono que se ande cayendo. Se va yendo, no es horrible. No, entonces es como, yo soy pues de los que le meten mano a las bases duro. En muchas compañías me han dicho como, hey, parce, pero la base está nueva, me la vas a dañar. Y es como, brother, vea, yo sé este man cómo coge los micrófonos. Sí. O eso está bien apretado y la base es buena o eso no va a funcionar. Hay bases, las K&M, por ejemplo, que son como de perfil, como un perfil metálico así, muy livianas. Son bacancitas, pero eso es un alambre. O sea, eso para un cantante, men, que está en mero voltaje, que le manda la mano hacia el micrófono, como esa base sale volando. Sí. El clip de los micrófonos también, bacano que esté apretado, ¿cierto? Un clip me choca mucho cuando son muy nuevos porque son súper apretados. Y no entonces sale el el artista micrófono. ahí como, y es bregando a meter también como... Sí, entonces sí, siempre sí. viajo con un clip que tiene todos los años que quieras, güey. Está más cedido que un hijo de puta. Y si no, me toca buscar la manera de cederlo con una candela o algo. Y muchas veces me toca decirle al man como, parce, no tengo clip, ¿me lo prestas por favor? Sí, tan, me lo preste y ya.
No jodas. Está blandito, sí, ya está blandito. Todo bien. Son un montón Cosas de así. detallitos, parce, ¿no? Sí, realmente es eso, o sea, son los que hacen que de pronto sea diferente como lo que uno está haciendo, pues porque para afinar guitarras y ya, pues bueno, igual también tengo otra cosa, soy excesivo con la afinación de guitarras. Yo me Ok. puedo quedar todo el día en un lugar sin problema. ¿Y Primero, ¿qué afinador usas vos? ahí hay un tema que yo sé que me van a tirar piedras. Con el celular. No, no, no. No, no, no. Pero ¿sabes qué? Afinadores bacanos. Me gusta el afinador del Fractal, por ejemplo. Es muy preciso, pero es distinto al TC Electronics, el Polytune, que es el que normalmente uso. Ok, ese es ¿Cierto? muy bueno. Parce, yo amo el Polytune y lo he entendido bastante bien. Sé, y me acaba de pasar, por ejemplo, con Camila, con Pablo, el man que me dio la información de todo, me dijo, hey, ahí hay un Peterson, un Strobo, no me acuerdo la referencia, güey, sí o qué. Dani Uribe, de hecho, utiliza mucho ese y lo recomienda mucho. Es muy bueno, lo que pasa es que como que no para de moverse. Ok. Para mí es un dolor de huevos eso, o sea, Sí, también sí. es como que la paranoia láser del afinador, ¿sí me Ujú. entendés? Sí, 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 También llevo muchos años afinando, entonces entiendo un poco. O sea, y muchas Ujú. veces ya me está mostrando que está afinado y es como, todavía falta un poquito, ¿cierto? Sí, Eso sí, ya sí, es algo sí. personal, ¿cierto? Ajá. A mí me gusta el Polytune y a fin de cuentas lo que está pasando es que tengo todos los instrumentos, un bajo, guitarras acústicas o eléctricas, todas afinadas con el mismo Polytune. Ujú. El artista, pues muy pocas veces tiene el tiempo de en vivo coger y pisar el tuner y ponerse a afinar, Sí, ¿cierto? sí, 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 Yo soy sí, el que sí. afino las guitarras. Ajá. Pues, de este lado todas están afinadas con el mismo Polytune. Cuando tenía otros técnicos, o sea, cuando trabajaba con otros técnicos, veía la diferencia que cada uno tenía en los afinadores y para mí era como, this is not good. Ok, ok. Pues porque el uno afina con este, el otro afina con un Boss TU3 y con un TU13, los dos en línea, Ujú. y yo afino con un TU3, por ejemplo. En ese entonces, pues ya en cierto momento me pasé para los Polytune y cambié lo que había en el escenario de pedales de afinación que se utilizan más para mutear y obviamente para que revises, el bajo puede revisar su afinación igual que la guitarra acústica, porque las otras van al Fractal. Switché esos tuners que eran Boss al Polytune de pedal, ¿cierto? Ya quedamos todos con el mismo afinador. Eso me parece que es como válido. Yo me entiendo muy bien con el Polytune, la verdad. Pero Bacano, cuando eso voy es a muy bueno. octavar, por ejemplo, una guitarra, puedo revisar con el Polytune, pero termino en el Fractal porque sí me lee otras cosas de pronto. Es mucho más preciso, ¿sí o qué? También amo el del Tone Master Defender, me parece bastante preciso. Ujú. Entonces, nada, como que lo veo por ese lado. De hecho, pues como te decía, con Camila tenían este Peterson y pues ahí lo conecté, toda la cosa, y probé y lo revisé y tal. Y en últimas como, brother, este man es el único que toca guitarra, weón, acá. O sea, pues sí, hay otro guitarrista, toda la cosa, pero no, propiamente no está con uno de esos, o me voy con el TC Electronics. Sí, sí, Todas las sí, guitarras sí, las sí. entregué, estuvo feliz, nunca se desafinaron. Ah, Todo bien. excelente, excelente. Oíste, hombre, José, yo quería como salirme un poco de ese tema de tu trabajo como Guitar Tech, pues con Juanes, y que nos hables un poco de tu proyecto musical Matute, que francamente pues soy muy fan de tu música y quería preguntarte cómo ha sido tu proceso con Matute. Pues hace mucho no sacas música, entonces como hablarnos de Matute un poco. Hay varias cosas, bueno, volviendo un poco a la historia como de atrás. Yo terminé tocando, después de la banda de rock en español de mi hermano y mis primos, Años Verdes. Esa banda se acabó. Y entonces algunos de ellos hicieron otra banda. Mi hermano se salió. No sé, hicimos otro proyecto y se llamaba La Merced, ¿cierto? Ok. En La Merced yo ya tocaba la guitarra, ya había empezado a estudiar guitarra con Toby. Boleaba un poco mejor, ¿cierto?
Y pues bueno, nada, como que pasó algo y es que como eran mayores todas las personas con las que tocaba, yo siempre me junté con un grupo de gente más mayor que sí, yo, sí. ¿cierto? Entonces llegó el momento de la universidad, de bueno, no, la universidad o la música. Yo estaba entregado a la música, o sea, yo decía, no, huevón, música. Yo de hecho había empezado a estudiar diseño gráfico en la Bolivariana. Tenía unos profesores que eran así, Raúl Trujillo, que era el duro de americanino, que me llevaban la mala porque yo era un man gordito, Sí, rock sí, and sí, rollero. sí. Entonces no tenía look, fashion de nada, ¿sí o qué? Y me acuerdo que en segundo semestre le dije al man como, no, o sea, yo me voy a salir. Pues ya habíamos grabado un primer EP. Eso fue muy bonito. Porque habíamos grabado un primer EP con La Merced, 4 temas, en Hangar Studios, el de Álvaro Alzate, Sí, sí. el ingeniero era Orión Vargas, ¿cierto? Y pues nosotros en la cosa de grabar, como que decíamos, pero pues, weón, o sea, tenemos que, pues, o sea, como que sabíamos que había que producir la música, pero nadie sabía qué onda. Sí, sí. Tocar el bajo era seguir la guitarra o cualquier cosa así. Y entonces ahí es donde entra Toby, que era muy amigo mío. Pues porque ya era mi profesor de guitarra y toda la cosa, y Toby produjo ese EP. Ok. ¿Cierto? Y eso fue, weón, una experiencia la hijo de madre. O sea, ir a Hangar Studios a grabar en cinta, grabar guitarras, grabar todos los tracks, toda esa vuelta. O sea, para mí eso fue como, ok, qué nota esto. Yo venía de los portaestudios de cassette, Sí. pero eso fue como, wow, man, yo quiero esto toda mi vida. Y además acompañaba a Toby a todos los estudios, a Codiscos, a Fuentes, a Discos Dago, a grabar guitarras. Sí. Yo me quedé así dormido en la sesión, man, y ese man graba guitarras y tales, y bueno, yo viendo equipos y toda esa vaina, pasó algo. 2 cosas se mezclaron. 1, yo entregaba la música, me hice un curso de ingeniería de grabación con Orión Vargas en Hangar Studio. Entonces aprendí de ecualizadores, de acústica, compresores, muchos términos. Otra cosa que se devuelve en la historia es, yo tuve por allá una pedalera GW50 de Yamaha y pues aprendí rápido a diferenciar un compresor de un overdrive, de una distorsión, de un fuzz, Sí, un delay. O sea, hay parámetros que vos me los mencionás y yo sé que me estás hablando de un delay, no de una reverb, por Ajá. ejemplo. Entonces ya desde ahí yo ya entendía cosas. Para mí era fácil el tema de diseñar sonidos, porque además a mi hermano le gustaba mucho The Cure Ok. y también hacía sus canciones. Y también hay otra parte, es que el man llegaba, por ejemplo, como yo era el que tocaba guitarra, y ya tenía guitarra eléctrica y pedalera, entonces el man me mostró una canción de The Cure con un efecto así, WhatsApp. Yo trataba de modelar algo parecido y el man me cantaba líneas melódicas. Me decía, pan, tin, te, tan, 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 y yo empezaba a buscar, es esto, tan, y así era como que lo hacían. Ok, Entonces eso estuvo conmigo también. Luego que grabar en Hangar y aprender de ingeniería me abrió otra posibilidad, y luego que todos los cabrones con los que tocaba pues ya se habían dedicado a ir a la universidad y se me acabó la cuerda. Ok, te Dije quedaste como, solo. fuck, man. Y dije, no, pues voy a hacer mi proyecto. Ok. Como sea, voy a hacer mi música, todo bien. Muchas cosas tenían que ver ahí, o sea, también, no sé, o sea, esta música que te contaba ahora de los años 60, Camilo Sesto, también estaba por ahí. Hay varios temas de Matute que son muy por la onda de Camilo Sesto. Está Carencia, por ejemplo, y Mira mis ojos, que el final de Mira mis ojos dice como corazón, rompiste mi corazón. Eso sí, está sí, basado sí, en una sí. canción de Camilo Sesto que dice corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Sí, ¿o sí, qué? sí, sí. Entonces, bueno, la cosa es, yo empiezo a hacer mi música y mi primer ensayo fue con Santiago Vélez, Juan Fernando... Santiago Vélez, el bajista. El bajista, sí. ¿Cómo es que se llama este man, hombre? Juanfer, baterista, no me acuerdo el apellido, creo que Ospina, no me acuerdo el apellido. Pero era súper nervioso Juanfer, siempre le sudaban las manos y era un baterista el hijo de puta. Sí, sí. Y bueno, y yo como en la voz, entonces me acuerdo que hice un primer ensayo en la Francia, que era la casa de Fonso,
baterista de Frecuencia. Ajá. Fede Gómez estaba quedando en esos días allá, entonces me dejó ir. Yo llegué y me parché como a tocar y a cantar mis canciones. En ese entonces tenía muchas influencias como de la música latina, porque también era un momento donde estaba cambiando el metal al pop y Ciudad Pacífico y Cajamalva luego llegó. Oíste, yo en tu música siempre he sentido un aire a Robbie Draco. No sé si tiene que ver, pero tiene que ver con varias cosas. Más que Robbie, o sea, fue muy bacano cuando yo conocí a Robbie. Uh-huh. Pero bueno, toda la parte melancólica ya estaba de todo ese existencialismo y de mirarme al espejo y preguntarme yo quién soy y el espejo no responderme, ¿cierto? Sí. Luego está... bueno, a mi mamá le encantaba también el tema de la lectura y eso. Yo toda la vida he sido un man de juego de palabras, entonces para mí escribir y jugar con las palabras era bastante interesante. Vení, qué pena interrumpirte, es que hay una canción tuya que dice una cosa que cada que la escucho, el solo imaginármelo me parece como un ejercicio todo como perturbador. Vos hablas como del ojo cuadrado. El televisor, claro. Parce, pero es que yo literal me imagino el ojo cuadrado. O sea, la forma como vos lo decís en la... Con su ojo cuadrado, con total. Su ojo cuadrado. O sea, no me estoy imaginando una persona que como que está viendo una pantalla, sino que literalmente, yo no sé por qué en tu canción yo me imagino los ojos cuadrados. Y yo, uy, marica, esa canción la escribí cuando yo recién me había ido de casa, ¿sí o qué? Me fui a vivir al centro, a Buenos Aires, vivía con el que era baterista de la banda y con otro parcero, y nos la pasábamos viendo, pues no había para pagar cable ni nada, así que nos la pasábamos viendo televentas a las 3 de la mañana. Puro el ojo cuadrado y los rayos catódicos ahí hipnóticos, ¿sí o qué? Y pues la verdad es eso, o sea, como que la realidad existe en lo visible, o sea, como que te lo muestran por ahí, ya es verdad. Ajá, total. En algún momento escuché de Fernán Martínez, cuando trabajaba con Juanes, como para hacer una multitud, solamente necesitas una cámara y 100 personas. Uh-huh. Ya. Pues total. Todo el mundo, ¿no? Sí, pues hay como 100 pelagatos, ¿sí o qué? Sí. Entonces nada, o sea, volviendo pues a ese ensayo en la Francia, cuando yo hice ese ensayo y canté mis primeras canciones que tenían un aire bien bloque de búsqueda, uh-huh. y algún día haré un EP que se llame, yo no sé, o sea, algo que tenga que ver como con la patria bien podrida, ¿sí o qué? Tenían cosas muy como de crítica y muy de barrio, ¿cierto? Pues sí, Héctor Lavoe también se volvió como una influencia, Manu Chao también se volvió como una influencia. Pues yo me acuerdo que yo salí de ese ensayo y Fede Gómez me dijo, parce, está como bacana la música, pero vos cantás como un borracho. Yo, fuck, ok, listo, bueno, aprender a cantar. Entonces me conseguí un cantante, se llamaba José Pablo también, tocaba el saxofón. Ok. Entonces el man cantaba y en mi cabeza empezó a sonar el contrapunto. ¿Me entendés? Como que la armonía. Uh-huh. Y había un tema que se llamaba Maldad, que habla de... Yo toda la vida como que veía los Via Crucis, men, ¿sí o qué? Y esta historia del man con una cruz en la espalda, huevón, y luego celebramos la montada del man en la cruz, pues una mano de cosas. He sido muy rebelde con el tema de la religión. Pues ese tema decía en el coro como ya viene cargando cruz, rezando en brujos, como que ¿es en serio vos crees que un man se está comiendo la mierda que se está comiendo y está ahí, ay, la humanidad? No, o sea, fuck it, ¿sí o qué? Puede ser como más humano. Sí. Pero ese tema fue el primero en el que hubo contrapunto. Ok. Y está súper ligado a los días en los que Robbie Draco Ross apareció, pero no era queriendo ser Robbie Draco. Okay. Pasó que cuando yo empecé a grabar esa música, hice pues como, pasaron varias cosas. Uno, le hice un estudio a Eneas, porque yo quería que el man me grabara el disco. Y el man me dijo como, no, hágale, pues vale tanta plata. Y yo, no, sabe que yo no tengo plata, pero hagamos un negocio. Yo le hago el estudio y usted me graba. Y le hice el estudio y no me grabó, güey. Porque no pues, parce, no, y la música no está. Y bueno, en fin. Ahí quedó el estudio montado, todo bien.
John Trey creo que luego vivió en esa casa y estuvo en ese estudio. Ok, eso era por allí cerquita, ¿no? Sí. Okay, Si alguna vez viste ese estudio con una pared inclinada, ese estudio lo hice yo, fue mi primer estudio de grabación. Ah, sí, pucha, ok. Y me acuerdo que lo empecé a armar pensando en Plaza Sésamo, en un capítulo donde como que armaban cosas con tablas, una caricatura, y yo, ok, bueno, ¿dónde pongo el primer palo? Puse el primer palo y de ahí se fue todo el estudio, weón. Yo no tenía ni idea, pero hice el estudio. Okay, el man me pagó luego con una consola y con un par de micrófonos. Yo ya pues, me había ido de casa, vivía con otra gente. Hice más temas, hice cubo óptico, ¿cierto? Y ese disco lo grabé con Fede Góez. Fede ya tenía más experiencia. Y yo tenía algo de experiencia también como de ingeniería. Pues, sí. Le pedimos la batería a Camilo Parra, un parcero, me acuerdo, que se fue a fumar su cigarro allá en la batería y allá le quemó el parche y fue como parce. Pero ahí estamos hablando de Deseo, pues, el disco. De Celeste. Ah, ok. El primer disco, primero. Año 99-2000. Okay. ¿Sí o qué? Bueno, pues nada, antes de eso pasó que con este pana José Pablo y con Santiago en un ensayo en el colegio de música que nos lo prestaban para ensayar porque ellos dos estudiaban allá. No, perdón, no fue en ese lugar, fue en un lugar que me vendió Hugo Restrepo para que yo tuviera mi negocio. El man montó un negocio de instrumentos de segunda y me lo vendió. Ese era el que estabas hablando ahora que estoy... Music City, el man me vendió eso, me dijo, parce, mira esta tienda. En ese mall que quedaba al frente de Domino's Pizza sobre toda la 10, que alquilaban disfraces. En uno de esos locales quedaba ese mall. Okay, y yo, de un mamá, yo necesito que me ayudes con esto. Entonces me prestó lo que valía, pues como entrar ahí. El man se desengüesó y me quedé yo con ese negocio. Me hice socio del Oso. Okay. Ya el Oso y yo trabajamos juntos, entonces también empezamos a compartir mucho de la música. Uy, yo jodía a veces y me iba de Rodi del pez o vainas así, ¿sí o qué? Bueno, un día se robaron una pedalera. El man, el dueño de la pedalera, no quiso poner el denuncio, pero me cayó a mi casa con otro man en un RX 115, un man con camisas esas de mallita. Como, parce, yo no voy a poner la cédula en ningún lado, hermano, entonces, ¿cómo vamos a arreglar? Bueno, me quebré, obviamente. Güey, pucha. Pero me acuerdo que estando en esa casa había hecho una sala de ensayo con puro hardboard y frescaza. Okay. Eso era, hermano, una cosa así destemplada, horrible. Y me acuerdo que pues éramos bien jóvenes también. Un día por la noche en un ensayo, como que alguien sacó un porro. Y yo dije como, parce, bueno, qué pena con los que no fuman, pero pues yo voy a fumar. Y me acuerdo que José y Santiago Vélez se echaron para atrás y fue como, parce, no, hasta aquí llegamos. Fin del matrimonio. Se acabó y yo, bueno, listo, se acabó. Me puse a tocar con el Oso, toda la cosa. Ya, pues me fui de casa, ya estaba viviendo en Ayacucho, pues en Buenos Aires, sí o qué. Empecé a hacer este disco con Fede Góez y pasaba algo. Era que pues recordaba lo que había sucedido con el contrapunto en las canciones que tenían segundas voces, porque a mí me gustaba cantar. Sí. Pero pues bueno, sabía que no tenía voz. Y como en esa búsqueda de la voz, hubo varios detalles. Uno, me acuerdo Góez, pues como tajándome mucho, como, hey, no, más tranquilo, parce. O sea, menos borracho. Sí, o menos, no, pero no le metas tanto, o cosas. Ademanes que uno tiene como cantante. Ajá. Entonces eso fue bien cabrón, porque terminé yo en el borde de la cama cantando así con un 58, todo aburrido. Y las voces son todas ultratumba, todas así. Bueno. Eso fue algo que quedó plasmado en ese disco. Luego recuerdo cuando compré mis primeras cabinas, Sound Blaster. Ok. Y yo decía, no, es que necesito unas cabinas para escucharme, hermano. Y estoy yo así al frente de dos parlantes, huevón, con el micrófono aquí y empiezo a cantar y no doy pie con bola. Okay. Y me doy cuenta de algo. Si yo estoy esperando a escuchar lo que suena en el parlante, yo ya lo dije. Ok. ¿Cierto? O sea, no es que yo no, o sea, lo que yo oigo ya pasó. Ajá. ¿Dónde me oigo yo? Aquí adentro. Okay. Entonces me clavé desde ese momento me clavé con un tuner todas las noches, huevón, me acostaba con él.
Y a cambiar como la posición de la garganta, ¿sí me entendés? Sí. Todos los días, así impresionante. Luego, pues así aprendí mucho, aprendí bastante a cantar. Luego estaba el tema de la respiración, como, no, tengo que aprender a respirar rápido. Gran capítulo. ¿Y en qué momento, cierto? Porque si no está uno así, weón, o estás también como ese pie clavado en el piso. No, o sea, relájese. Sí. Todo eso lo fui aprendiendo y bueno, y luego la idea de tocar y cantar a la vez también. Que pues ahí me sorprendía mucho Juanes desde Equimosis. Lo veía y decía, ¿cómo hace para tocar? Niño gigante y cantar. Chan, chacachan, 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 y cantando encima de eso, o sea, como así, huevón. Sí, una coordinación. Parecía eso. Hay unos guitarristas que sonan, por ejemplo, a mí el que más es Dave Mustaine. Yo no sé ese man cómo toca y canta al tiempo. Sí, ok. Impresionante. Eso es muy teso, man. O sea, para no ir muy lejos, More Than Words para mí era como que, ¿qué? Pues, para no ir muy lejos, ¿sí o qué? Todavía más aquí, pues. Sí. Pero sí hay unos manes muy caballos con eso, pues. O Silvio Rodríguez, huevón, esos arpegios, men, y eso que canta. Bueno, en fin. La cosa es que todo eso tuvo bastante que ver. En algún momento, ya también, pues, cuando estaba trabajando con Juanes, un día el man me muestra una aplicación. Dice, parce, píllate esta aplicación, es una chimba, Voice Tutor. Estaba en Apple, pues, ¿sí o qué? Yo, ¿qué? Brutal, y es gratis. No, huevón. Todos los días, un profesor de canto ahí, ¿cierto? Pues la misma aplicación, ejercicios. Ga, 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 ge, 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 ge. Sí, ok. Como que ya aprendí otra cosa. Okay. Y pues también como a quitar esos paradigmas o estigmas que ya se generan cuando también tenés a un parcero. En este caso fue Goes en ese entonces. Sí. Como, no cantes así. Es como, no, o sea, tengo que encontrarme a mí, ¿cierto? Ajá. Y ponerme en paz como con eso. Entonces, eso por un lado. Luego, pues la música que hago. A ver, el primer disco que hice, me acuerdo que uno tiene muchas expectativas con el primer disco. El Celeste, pues obviamente yo venía de muchas cosas también personales. Una novia que me echó y me dejó en depresión 4 años, ¿sí o qué? No sé, la ida de la casa, etiquetas familiares como no vas a ser nadie en la vida, no vas a hacer nada con la guitarra, ¿sí o qué? Entonces, todo eso pues también está ahí plasmado de alguna manera. Y pues resulta que fue un disco que para los oídos y para como para el gusto de las personas fue como, ¿qué es esa mierda tan rara, weón? Chepe está deprimido, qué puta, ¿sí o qué? ¿Qué pase? Pues sí. No sé, o sea, el arte es así. El arte te muestra muchas facetas. En el 2004 compuse otras canciones. Había una de ellas que se llamaba Miedo, que estaba basada pues en una casa en la que vivíamos en Santa Elena y oíamos ruidos raros. Yo me levantaba, todo ese disco de hecho, que luego se llamó Deseo, está muy basado en esa época de Santa Elena. Yo me levantaba, men, a las 3 de la mañana a tirar jabones, weón, para afuera y a espantar gente porque sentía ruidos. No jodas. Y veíamos así, no sé, weón, de un momento a otro en la puerta de la cocina, de esas que era una puerta chiquitica, veíamos que la basura se movía así, weón, y terminaba regada por toda la montaña y era como, fuck. No, parce, con este frío que hace aquí en Santa Elena, weón, o sea, tiene que ser un man muy loco, men, o algo muy raro. Sí. Miedo habla como de que le tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí? Y resulta que era un perro, weón. Pero, o sea, nos armamos, pitbull, palo con clavos, con lo que fuera, que nos está espantando. Entonces, bueno, ese tema hablaba de eso. Ese tema tenía un color en principio que era como puro Paranoid de Black Sabbath, ¿sí o qué? No, yo grabé esas canciones que quedaron grabadas luego en Deseo muchos años. Fue hasta el 2005, 2006. En el 2004 acabé con Matute, porque me mamaba hacer un ensayo y habían unos manes que llegaban 1 hora antes, weón, y otros 1 hora después. No, imposible. Es como que, parce, ya me mamé y dije, listo, no va más. Me enfoqué a trabajar con Susana, una novia que tenía, fue guitarrista de Arjona, me era guitarrista además. Sí, es calidosa. Y
Le di muchas vueltas a las canciones y me di cuenta que esa canción, que antes cantaba también como muy por la onda de Celeste, Miedo, podía ser como más groovy, por decirlo así, ¿cierto? Y como más shuffle en el ritmo, no tan cuadrada, no tan ¿cierto? Ok. Y eso fue bacanísimo, pues, como encontrar eso. Pasó mucho tiempo. Pues de hecho, en medio de toda esa historia, yo ya desconectado de esa música, de la idea de Matute y eso, estando con Susi, resulta que Toby la conoce, Toby ya muy metido en el mundo de la producción musical por Quique Santander. Juanes con la idea de hacer un sello discográfico, entonces, parce, no, Toby conoce a Susi hay que presentársela a Juanes, ¿sí o qué? Y Juanes la escucha y wow, qué chimba, todo bien, no, hagamos una reunión con Fernán Martínez y con la gente de Universal y la vamos a invitar a cantar en tal concierto con nosotros y bueno, fue muy increíble todo. Sí. Caí yo ese día a esa reunión en el Dan Carlton, tocamos 3 temas, listo, Universal va a firmar a Susi, súper bien. Yo me acuerdo que Susi y yo nos miramos como, hey, ahora sí viene, ¿sí o qué? Sí. Nada, weón. Mucho tiempo para que pasaran cosas. 2005 más o menos. Sí. Creo que en el 2006 recibimos una llamada de unos manes que tenían un bar y nos dicen, parce, los hemos escuchado mucho ustedes. Teníamos una banda que se llamaba Los Sándwiches con Camilo Henao, tocábamos covers en Dalí. No. Queremos que vengan a tocar en un bar que montamos. Ah, bueno, de una. ¿Cómo se llama el bar? No, se llama Hard Rock Café. Parce, Hard Rock Café, weón. Mierda, ahora sí, bien, bien, la pegamos. Llegamos en un taxi y nos bajamos cuando vemos el letrero Jarro Café. O sea, como jarro de café, weón, una puta parodia. Bueno, allá tocamos muchos años. Ya por fin se cerró este trato del disco de Susi, más o menos para finales del 2006-2007. Y la idea es que Toby lo iba a producir. Yo me había ido por una casa en la 70. Ya había montado muchos estudios en diferentes lugares. O sea, me tocaron varios. El de Eneas, en una casa en Conquistadores, armé otro también más sencillo. Probado en miles de lugares, miles de formas. Entonces también desmitifiqué muchas cosas con respecto a la grabación y a los lugares. Por eso me gustan a veces las casas también, son muy orgánicas. Aunque hay problemas de acústica para trabajar. Yo no era más que el novio de Susi. Y el que había puesto la infraestructura. Toby trajo los equipos, yo era el parcero de Toby, y vino con un man que se llamaba Rodrigo Bravo, que resultó ser primo mío, ¿cierto? Ok. Pero primo lejano. Yo conocí a Rodrigo, es que yo por esa época, cuando yo estaba empezando ahí con el tema de la producción, yo no tenía donde grabar una batería, yo siempre iba a ir a tu estudio. A lo bien. Ajá. Bueno, resulta que habían 2 cosas. Susi y Toby tocan la batería muy bien, muy bacano. Pues sí, la idea era grabar las baterías allá, pero si no dábamos pie con bola, o si no daban pie con bola y quedaban mal grabadas, pues iba a tener que ser Lee Levin. Y Lee Levin valía, no sé, $1,500 todo el viajado de batería, ¿sí o qué? Sí. Yo decía, no, pues ¿cómo nos vamos a gastar? O sea, ¿cómo? 1,500 para la batería, no tiene cuándo. Sí. Antes de todo eso, tenía yo un estudio en Conquistadores, yo grababa puras bandas de punk, pero las que estaban empezando, pues, de hecho, yo las podía denominar los niños del punk, porque yo grababa Vincent Rice, o sea, B.I.R., grababa a Ícaro, grababa a Karma Fox, o no tanto a Karma Fox, más bien es que Sebald Pera, que ahora es un ingeniero de mastering, cabrón, un capo. Era como el que producía muchos de los temas de estas bandas. Ok. Entonces el man y yo hicimos clic un poco y yo tenía como unos equipos y unos micrófonos y unas vainas y estaba en el tema por mi fobia a las baterías y porque nunca tuve un man enfrente que afinara una batería, aprendí a afinar baterías. Ok. Y le gasté mucho escape a eso, weón. Me sentaba horas con la batería de mi hermano a afinarla y a que sonara y entendí, por fin. Fue hasta una grabación en Conquistadores con Sebald Pera, donde el bombo y el redoblante sonaron a lo que tenía que sonar. Y fue Sebald Pera el que me dijo, parce, eso es por ahí. Y ahí yo entendí. Ahí yo dije, bien. Ok, es esto. Es esto, weón, ya una memoria
De En eso. esa época el Sebas era un niño. Sebas O sea, era un peladito. peladito. Weón. Tenía su Behringer, creo, el Biamp Sí. Pues se graba unas guitarras, Ajá. weón, impecables, pues. Sí, Pero el sí, tema sí. era las baterías siempre, ¿no? Ajá. Y es lo más complicado, siento Sí, yo, que sí, para sí, grabar, sí, pues sí. en un multitracking, sí o qué, o sea, son como 14 canales o 8, Sí, o eso los es que sea. son muchos instrumentos en uno. A lo bien. Y pues todo hace bleed por todos lados. Entonces, bueno. Pero ese día entendí y me quedé con eso. Luego cuando estábamos en la 70 haciendo el disco de Susi y que no funcionaba el tema de las baterías, yo tenía una consolita Behringer de 12 canales con salidas directas y los ecualizadores afectaban esas salidas. Y yo un día le dije a Toby, yo, parce, me vas a dejar probar, yo grabo. O sea, pues yo seteo y grabamos una batería del man, hágale pues. Weón, me senté ahí, a hacer todo lo que yo consideraba, todo bien. Cuarto re chiquito, pero sonaba cálido. Y listo, ya empecé con él, como dale al bombo, dale a esto. Ya sabía de frecuencias fundamentales por Orión Vargas. Empecé a cuadrar todo bien. Listo, grabemos, pum, y queda esa vuelta, weón. Toby salió y me dice como, parce, ¿en serio? No, marica, yo quiero terminar de grabar el disco con vos. Y yo, bueno, listo. Ok. Terminé de hacer el tracking con él. De hecho, de mis primeros trabajos fue que el man me ofreció ser drum doctor del disco de San Alejo en Audiovisión. Ok. Entonces, para allá me fui a ¿qué? A hacer lo mismo, weón. O sea, Sí. pues, tiene que sonar así, tum. Pero pues el empirismo siempre ha estado, weón, ahí como... Nada, el disco de Matute, parce, pues después de todo eso, conocí a Dan Naranjo por Fede Góez. Muy amigo yo de Toby, Fede Góez siempre ha estado ahí al lado mío y para lo que sea. Me presentó a Dan Naranjo y a Dan Naranjo es como... Saber, Alejo Duque era el baterista insignia. Sí. Adán es sobrino de Alejo Duque. Ok. Entonces, como que, parce, este mantiene el ADN de esta vuelta. ¿Cómo ya toca, entendiendo weón? uno cosas. ¿Cómo toca este man? Pero a Adán le tocó muy duro, porque obviamente, pues, Toby lo cogía y era como, no, niño, esto. Parce, no, así. Y ese man hágale con ganas. La pelea de Adán con la música es súper bonita la historia, weón. Ok. Porque el man estaba catalogado solo para ser baterista. Como que, ¿cuál música, weón? ¿Cuál? ¿Sol mayor? ¿Do mayor? Olvídese, piano. Weón, ahorita ese man domina todo. O sea, es un animal. De ahí viene. El man veía a Toby, además, esa manera de trabajar en las canciones y de producir, porque nos montamos, pues, en la idea de grabar el disco Deseo. De yo rehacer esos temas. Muchas baterías las grabó Toby, de hecho. Creo que Cubo Óptico es Toby, si no estoy mal. Mira mis ojos, creo que también es Toby, por ejemplo, el que toca la batería. Miedo es Adán, ¿sí o qué? Y pues nada, o sea, como que Adán, eso fue una apertura mental para él muy cabrona estar en eso. Y para mí fue como, huevón, ahora, o sea, ya la batería se afina, ¿cierto? Ya suena bien. Y el man toca bien la batería. Yo decía, huevón, este es el momento más hijo de puta. De hecho, de las cosas que más me ha jodido a mí después de tratar de sostener una banda que es muy insostenible también. Sí. Es el tema del baterista, weón. Porque sé que hay mucha gente muy cabrona y toca muy bien, pero yo no tengo química con todos los bateristas, para empezar. O sea, Sí. Y no sé, o sea, como que con Adán estaba. Es una química muy musical, no de baterista. Ese es el tema. Sí. Si las baterías las producía un poco Toby, podía leerme a mí un poco. Toby es un man muy musical, no baterista. Aunque entiende de groove como un hijo de puta. Para mí es súper harto, weón, un baterista que es baterista y solo baterista. Es como, no, porque el tema es, o sea, la voz, si es un tema cantado, la voz es como en torno a lo que gira todo el tema, creería yo, no sé. Entonces... tema complicado. ¿Oíste, José? No, o sea, con vos me puedo quedar aquí horas y horas. Pero si hay una pregunta, dejaste una migajita en medio de la conversación muy al principio y yo tengo como 2 preguntas más que te quiero hacer. De pronto una ya la has ido respondiendo por los laditos, pero
La primera pregunta que te quiero hacer es, vos ahorita dijiste que en este momento entendés la música de una forma. O sea, estabas como diciendo algo, explicando, contando alguna historia y dijiste, pero muy distinto a la forma como ahora entiendo la música. Quería preguntarte a qué te referías ahí. Mira, como me he metido por otros lados, como en el mundo artístico, pues no digamos artístico, más bien como el de la industria de la música, ¿cierto? Y tengo como el origen que tengo también con la música, y pues lo primero que uno tiene que hacer como ser humano es hacer las paces con uno mismo, ¿cierto? Entonces, en vez de perseguir mariposas, he tratado como de, no sé, como de encontrar eso que me atrae. Cuando vos estás en un estudio de grabación, vos tenés clientes que quieren que su grabación suene como el disco de Killers o de Jets o de cualquier banda. Hay un sonido que es súper mainstream, ¿cierto? Hay una estética súper impecable. Hay otra que también es más mugrosa. No siempre poner 14 micrófonos es lo más bacano. A veces 4 logran bastante. Como me influencié tanto por esto que te decía como de la Pantera Rosa y eso, entonces como que esa onda cinematográfica también tiene mucho que ver. Para mí, huevón, o sea, yo amo poner micrófonos en el estudio y estar grabando desde que entro a la sala, desde que muevo la silla, desde que cruje la puerta, me siento, cojo la guitarra, dejar que sea más orgánico. Hasta ahorita, en estos últimos 3 años, he hecho varias canciones. 4 de ellas las sinteticé ya, o sea, las mezclé y las compacté y les puse un nombre. Sí, ok. Puede ser, no sé, weón, cocinando espaguetis. Okay. Cualquier cosa así, ¿cierto? Y hay mucho foley en medio de esas canciones. Okay. Hay muchos momentos donde quizás me monté en un avión y están hablando un idioma que no entiendo nada y estoy grabando 1 minuto. Suena eso y grabo una guitarra de fondo tocando un arpegio. Pero nada, o sea... Sí. Hay una cosa muy bacana con eso, ¿sabes qué? Ese material en particular son canciones que no me sé. O sea, son canciones que pasaron, fueron un dibujo libre. Ahora me las puedo aprender. Ahorita me las aprendo, ¿cierto? Pero no es ese proceso de vamos a hacer una canción, y entonces y la armonía, y del primero al cuarto, y luego al quinto, y entonces tiene que resolver fuck it con toda esa vuelta. Okay. De desaprender mucho. Parce, no sé, como unos arreglos que de pronto se atraviesan en medio de un par de cosas que pasan, y es una frase que resultó siendo súper yacera, pero simplemente era una lógica con los dedos. Es que, mira, hay canciones también, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de teoría, hay un tema que tengo en un EP que saqué en el 2020, en el año de la pandemia, se llama Sin Lamentos. Es un viajado de acordes más raro que hasta ahí. Pero ¿qué es lo raro? No, o sea, o qué es lo que tienen en común, o qué es lo que hila toda la cosa. Pero el tema habla como de la temporalidad, ¿cierto? Y de nos podemos dejar y no pasa nada. Sí. ¿Cierto? Todo gira en torno a la nota re. La nota re es un pedal. Okay. Si vos te fijas cuántas notas tiene la nota re, puedes hacer una ensalada bacana. Sí. Y luego le echas un dressing, que es una letra, y conectas todo eso. Okay. Y luego sabe nuevo al paladar. Okay. A mí me parece eso bacano, a mí me harta como la repetidera. Entonces, volviendo a lo de las grabaciones así como súper pulcras y súper pues sí, pero es como aburridor. Lo entiendo, lo puedo hacer. ¿Quieres que lo haga? Lo hacemos. Pero me voy a poner yo en esa labor, pues como me gusta más como probar otros escenarios que no he probado. Y como hablaba con Joaquín, que es un man con el que estoy haciendo arreglos en la casa en este momento, aprendiendo de concreto y de construcción, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, es que uno las cagadas las hace con lo de uno.
O sea, yo no me voy a poner a experimentar en tu disco, pues. O sea, seguro sí. Pero, o sea... No, es que los de uno son el laboratorio para aprender. Y sabes que eso es un poco también de ser cantante. Eso es otra cosa que también entiendo. El lado íntimo. Por eso cuando llegué a tu estudio y cerraste la puerta y vi ese silencio, te dije, cierto que esto es muy increíble. Porque poder tener un lugar de introversión donde sabes que nadie te está oyendo. Y que vos puedes... O sea, vos crees, huevón, que Bruno Mars salió de la nada haciendo los pasos que hace. Ese man se tuvo que ver mucho en el espejo antes de... Y de botar caspo y botar pena consigo mismo antes de salir a hacerlo con vos, huevón, en un concierto. Entonces eso es importante para mí. Parce, muy chimba, José. A lo bien. ¿Oíste? Y vos... O sea, esta pregunta puede ser un poco trascendental y ¿vos crees que no hubieras aprendido que hoy en día es fundamental en tu vida, pero que lo aprendiste porque te arriesgaste a hacerlo? ¿Cómo es eso? ¿Qué no hubiera aprendido? Pues yo creo que todo, man. Yo creo que es que por todo lo que hemos hablado, o sea, te quería hacer esa pregunta. Ahorita estaba aquí hablando con Arley y surgió como la idea de preguntarte eso. Y es que yo veo que eso es un man que se ha atrevido como a hacer todo lo que le ha llamado la atención. O sea, vos no te has cohibido como a nada. Esto me gusta, trun, y te tiras y aprendes y te las ollas. Pero vos, ¿qué crees hoy en día que es un aprendizaje fundamental de tu vida? Que si no te hubieras atrevido a hacerlo, no haría parte como de... Yo creo que todo. De hecho, para mí ha sido un rollo entenderme. Pues porque cierto, o sea, yo andaba con el tema en ese momento, pues. Esto es una historia, hoy yo la cuento y me voy para atrás, ¿cierto? Pero cada día va sumando. Hay varias cosas que yo creo que he pensado desde hace mucho tiempo. Una es la vida de un ser humano no se concluye aquí, sino hasta el día en el que se acaba. Ahí se acabó, weón. Todo lo que pasó es la vida de ese man. ¿Sí o qué? Sí. Otro, me acuerdo que antes de empezar a escribir canciones de Matute, yo era de los manes que pensaba como que, ok, si la materia no se crea ni se destruye, entonces yo soy una cosa que se ha alimentado de una cantidad de cosas que siempre han estado acá. Es como si coges una papa y empezás a comer acá y haces edificios, pues ahí está la papa, deconstruida, pero es la misma papa, a menos de que caigan cosas del espacio o de otros lados y alimenten. Entonces, por ende, siempre fui un man que creyó como que yo soy materia, esto es trascendental. Y ahora sí van a decir, este man sacó lo más hippie de sí mismo. Pero es como, ok, si yo soy materia cósmica, huevón, de millones de años, pues todo está ahí. O sea, ¿cuál es el misterio, no? Sí, total. Conéctate con las cosas y encontrarás una forma. Esto lo hablaba con Joaquín también, el primer man que revocó una pared, huevón, ¿quién le enseñó? Pues no. Entonces toca como aventarse. Si vos me haces esa pregunta en este momento donde te he contado una historia larga, yo digo, no, pues todo me ha hecho. Pero también me acuerdo llegar a hacer Guitar Tech de Juanes en los primeros conciertos, con la idea de yo ser un frontman y un artista, y de tener mi banda y de cantar para el público y decir, ok, ahora estoy en backstage, donde no me veo, no soy nadie. Eso fue algo en lo que me puse en paz, obviamente. 5 años después, ya te cuento la historia, o años después. Pero yo decía como, fuck, o sea, yo quisiera estar ahí, weón. Mira toda la gente que está ahí, mira todo lo que está pasando. No fue sino como hasta el 2014 o 2015, yo creo, donde yo dije como, parce, yo llevo varios años haciendo esto de Guitar Tech, lo hago bien. Ya veo por qué afinaba tanto la guitarra con Floyd Rose. Ya veo por qué he sido tan curioso con la pistola de balines que le salieron los resortes y que la armé. Sí. Tengo una lógica que encaja muy bien en esto. Qué especial que alguien lo haya visto. Toby lo vio. Toby me dijo, dale, weón. O sea, dar una oportunidad es vital. Eso sí te lo digo. Y eso no es algo que yo lo puedo hacer con otras personas. Eso es más bien un consejo, weón. Dale la oportunidad a alguien, ¿cierto? Porque a mí me la dieron. Cuando te dan una oportunidad, pasan cosas. Pero
Pero sí, fueron muchos años, la verdad, de yo sufrir y de tener una pelea que la sentía entre el corazón y en el estómago, un vacío, de decir, yo, parce, yo quiero estar ahí y decir de un momento a otro, no, ¿sabes qué? Yo soy un guitar tech y soy un buen guitar tech y voy a hacer esto y ya, y ahora ¿qué tengo que hacer? Hermano, yo me puse una carga muy hijo de madre, porque algo que me sana la vida a mí, como es la expresión a través de la música, yo quería que fuera mi negocio. No, weón, uno no vende su medicina. Si te funciona, ok, go ahead, o si tienes manera de hacerlo, pero no, weón, estaba siendo un dealer de algo que me hacía bien a mí, o sea, Sí, como sí, que sí, no. sí, sí. Y fue justamente ese parar y dejar de estar buscando o cazando mariposas, fue decir, yo me tengo que volver a enamorar de la música y me tengo que volver a enamorar de otra manera. Por eso me gusta hacer cosas como, pues sí, bacana la grabación, súper pulcra y todo, weón, pero tiene algo también eso mugriento. Total. Eso es. Oíste, hombre, José, muchas gracias por haber sacado este No, rato. Lelo, qué nota. No quiero terminar sin antes darte un detalle. Esto va de parte de una empresa que tiene un amigo que se llama Distrito Radio. Hice un podcast con ellos. Sí, Qué sí. nota, brutal. Con Juan yo saco un café que es el Café Volta y te queremos regalar Distrito Radio y qué Volta. belleza. Un cafecito. Eso. Muy increíble, Leo. Hombre. Muchas gracias, No, papá. a vos, parce, qué nota, gracias no, por nada, venir. qué nota que sigas haciendo esto. Yo vi, como dije, creo que ahorita en principio de la entrevista, vi esa entrevista, vi una parte de la entrevista con José Lopera y me llamó mucho la atención porque conectó un montón de escenas que yo había vivido. Sí. Y luego, no sé, vos me hablaste para hacerlo y fue como parce de una. Vamos. Qué chimba, Qué qué chimba chimba. que estés haciendo esto. Por ahí también de los primeros fue con Sebastián Lopera, para que lo pilles. Lo Hablamos bien, de tengo que mastering, de mirarlo. sonido. Sebas es un científico del audio. Ese es un genio, hermano. Eso, para que lo pilles. A él le debo mucho, como conté ahora hace un rato. Nada, que nota esta oportunidad. Gracias por el café. No, hombre, con mucho cariño. A Distrito Radio también un saludo muy especial, men. Y pues nada, si vas a hacer una segunda temporada y me querés invitar, yo no paro de hablar. ¿Sí o Yo qué? creo que batimos récord Todo bien. de tiempo. Toca ponerlo No. a 2X, 3X. No, eso por ya. ahí. Pero yo creo que vamos para allá. La humanidad va para las 4X dentro de Sí, poquito total. con todo. Qué No, desespero, nada, hermano. mil gracias, Hombre, Lelo. José. Muchas Brutal. gracias, weón. Las mejores. Qué chimba. Que estés bien. Bueno. Chao, amigos. Nos vemos.